Hoy jueves en Giros. Este es el momento para activar el escudo contra el virus. Es un tiempo vital en la contención de la enfermedad. Es una semana de cuidado. Le explicamos por qué las autoridades buscan que las personas se resguarden en sus hogares. Si necesita disminuir el consumo de sal y azúcar, les damos las opciones para que las sustituya. En este momento es importante ordenar la economía familiar. Les tenemos las recomendaciones para que se organice con la plata. Hay casos que quedan exentos de la restricción vehicular sanitaria en estos días, pero hay que demostrarlo para evitar una multa. Le tenemos información actualizada para que usted la comparta en familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por arrancar esta mañana de jueves con nosotros. ¿Saben qué vamos a hacer? Activar ese escudo protector que nos va a ayudar a impedir el avance de este virus que nos está atacando. ¿Cómo activamos ese escudo y qué vamos a hacer? En la siguiente entrevista. Hola, muy buenos días. Amanecemos con fe, con esperanza y sí, a activar ese escudo frente a la emergencia nacional que estamos viviendo en el marco que entorna la Semana Santa y estos días donde hay que resguardarse. Hay que evitar ese contagio de un solo y más bien tratar de contener esa curva, que es lo que hablamos desde el primer día. Hoy está con nosotros el doctor José Daniel Pérez. Doctor, es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. No, gracias a ustedes por invitarme y un gusto saludarle a todos. Doctor, entre las medidas que activa el gobierno para esta semana, a partir del sábado propiamente, ¿verdad? Donde se acorta ya desde las 8 de la noche, ahora sería las 5 de la tarde, donde tenemos que resguardarnos en casa y luego entra a regir a partir del sábado, pues, el uso de ciertas placas para nuestra circulación. ¿Esto cómo impactaría en evitar el contagio? Todas las medidas que toma el gobierno son dadas precisamente para intentar generar control de todo lo que estamos viendo, que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Qué esperamos con estas medidas? Bueno, con estas medidas se espera que la población tenga un tiempo más de estar en su casa, sobre todo en una semana donde tendemos o hay una tendencia mucho más importante a salir. Hay algunos días que son libres dentro de esta semana y lo que se quiere es precisamente motivar a la gente a que esté dentro de su casa. Hay que recordar que hay que evitar las aglomeraciones, hay que recordar que hay que procurar no reunirnos durante este tiempo y precisamente se quiere impactar en esa semana con estas medidas sobre esos aspectos. Repercusiones de no acatar estos lineamientos precisamente porque es cierto, hay días libres, la gente sentiría de alguna manera que es un momento pues no para aglomerarse, pero a lo mejor para reunirse con parte de la familia, aunque sea así medio distanciaditos. ¿Qué recomendación y qué repercusión? Claro, las repercusiones que quisiéramos ver en ese sentido es que la curva se mantenga en el nivel en el que la estamos viendo. Si bien es cierto, estos días hemos tenido alguna disminución en los casos, si nosotros no permanecemos con los cuidados, si nosotros no permanecemos manteniendo lo que se ha establecido a nivel gubernamental, si no mantenemos ese distanciamiento social, sin duda alguna en unas 2 semanas volveremos a ver un pico más alto probablemente y eso podría llevarnos a exceder la capacidad de nuestro sistema. Entonces, esto es lo que esperamos ver, que se mantenga la curva. ¿Qué recomendación tenemos? Acate las recomendaciones. Por favor, manténgase en su casa. Por favor, recuerde que el distanciamiento social es la única medida que está realmente comprobada para poder evitar que esto siga esparciéndose como lo ha hecho. Ahora, en el marco que hemos vivido, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día de hoy, porque aquí la cuenta es y las decisiones son de día con día. ¿Podríamos pensar que en algún momento podría haber una cuarentena total o podríamos pensar que hasta el momento, pues como vamos contenidos de alguna forma, vamos bien? Eso va a depender muchísimo de cómo nos comportemos nosotros. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando en el número de casos, probablemente se tengan que aumentar en el número de medidas que se van estableciendo. ¿De qué depende? Depende de la capacidad de nuestro sistema. Sí estamos acostumbrados tal vez a ver el gráfico donde podemos ver cómo la curva se va moviendo, pero también hay que estar conscientes que el tope de esa curva depende de la capacidad que tiene nuestro sistema para
atender a los pacientes. Entonces, si nosotros no acatamos las medidas, lo que va a pasar es que vamos a empezar a acceder a esa curva. Y cuando esa curva sobrepase la capacidad de nuestro sistema, la única manera de parar y de controlar el virus de manera relativamente rápida, porque tampoco es rápido, es una cuarentena total. Ahora, nuestro país también no tiene todas las medidas o toda la capacidad de hacerlo, pero sin duda alguna tiene la posibilidad de extremar las medidas que está tomando para evitar que más gente salga. Ahora, en el caso, por ejemplo, si repasamos cifras y si vemos la cantidad de personas contagiadas en nuestro país, podríamos decir que un 95% de estas personas están en sus hogares. Estamos pensando que estarían respetando, evidentemente, la cuarentena, los cuidados necesarios. Pero la pregunta sería aquí, digamos, las entidades a cargo de esto, ¿le dan un seguimiento a estos enfermos que están en casa, doctor? Claro, desde el día 1 el Ministerio de Salud estableció una serie de lineamientos que están disponibles en su página para que cualquier persona los pueda ver, y estos lineamientos tienen específicamente el cuidado del paciente que está como caso sospechoso, caso probable o caso confirmado dentro de su casa. Hay disposiciones específicas dentro del hogar que tienen que cumplirse para que pueda permanecer en ese espacio, y también se hace un seguimiento de manera muy importante a través del centro médico al cual pertenece este paciente, o del área a la cual pertenece este paciente, que va a estar pendiente no solamente de que se acate las indicaciones de no salir de su casa, sino también de que las condiciones de su hogar sean las apropiadas y que la condición de salud de este paciente se mantenga de manera apropiada. Si alguna de estas cosas no se da, entonces inmediatamente se reconsidera la opción de que ingrese a un hospital donde podamos darle los cuidados necesarios, claro, y eventualmente asegurar el aislamiento del paciente. Ahora, la persona que está enferma en casa, digamos, ¿en qué momento se le da de alta? Tiene que esperar exactamente el mismo espacio de tiempo que ha esperado cualquier paciente que esté internado. Entonces, usualmente nosotros vemos que el virus tiene una tendencia de más o menos para unos 14 días en el paciente a nivel de síntomas y otros. Ahora, esos 14 días tal vez no son el espacio que consideramos, sino que el espacio que consideramos es hasta que el paciente dé negativo en las pruebas. Las pruebas se continúan haciendo. Entonces, o sea, las personas que fueron infectadas se le vuelve a hacer una prueba. Exactamente, hasta que dé negativo. ¿Okay? Cuando ya el paciente ha dado negativo, es que inclusive se considera recuperado. A veces la gente dice, apenas tenemos 4 pacientes recuperados. Sí, esos 4 pacientes recuperados es porque son los que ya salieron negativo en las pruebas específicas para determinar que el virus ya no está presente en su cuerpo. Aunque puede ser que tengan una semana no tener síntomas. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están hospitalizadas? Tenemos una cantidad de personas hospitalizadas y otras, bueno, también hospitalizadas, pero en la unidad de cuidados intensivos. En las que no están en cuidados intensivos, ¿cuáles son los cuidados que están teniendo? Es decir, ¿qué diferencia hay, verdad, sobre las que están en casa y estas que están en hospital? Sí, la persona que entra a un hospital tiene 2 condiciones por las cuales podría entrar. Una de las condiciones es porque su hogar no tiene las condiciones necesarias, vaya la redundancia, para poder permanecer ahí de manera aislada, ¿ok? Y la otra circunstancia es que requiera probablemente una atención hospitalaria un poco más importante, o sea, probablemente requiere oxígeno, probablemente requiere alguna ayuda desde ese punto de vista ventilatorio que lo obliga a permanecer. Y diferente al que está en cuidados intensivos. El que está en cuidados intensivos, que son las unidades más preparadas de nuestro país, donde está el equipo médico con mayor tiempo de estudio también, y el equipo médico que tiene mayor capacidad de hacer diferentes procedimientos, son unidades donde el paciente ingresa porque ha presentado una neumonía grave, una falla ventilatoria, o sea, ya su cuerpo prácticamente por la enfermedad no está pudiendo respirar de manera apropiada y requiere un proceso mucho más importante. Ese ingresa a esta superunidad de cuidados que va a procurar que se mantenga su salud de la mejor manera en el espacio que logre recuperarse. En la unidad de cuidados intensivos, doctor, nos preguntamos si la persona que entra ahí, evidentemente es porque está complicada, como usted bien lo dice, pero el tiempo de duración depende más de las otras complicaciones a nivel de otros factores que tenga y no necesariamente precisamente por el COVID? Sí, vamos a ver, lo que pasa es que el COVID, cuando ya llegamos al estado donde requerimos una unidad de cuidados intensivos, probablemente también ha procurado o ha producido un desbalance en otras enfermedades o en otras áreas del cuerpo. Entonces la unidad de cuidados intensivos le da un soporte a todas esas áreas. ¿De qué depende de que el paciente salga de la unidad de cuidados intensivos? Tal vez no es de que la prueba de COVID dé negativa, es precisamente de que el resto de sus áreas también estén compensadas, y entonces nosotros vamos pasando este paciente de cuidados intensivos, cuidados intermedios, hospitalización, alta hospitalaria. Ahora, cuando hablamos de los casos, de los 375 casos, hablamos de rangos de edad entre los 1 y los 87 años.
¿podríamos pensar que en algún momento esta brecha de edad se acorte, doctor? No, tal vez no podríamos pensar en que se acorte la brecha. Esa brecha, el virus no discrimina, y eso es muy importante. El virus no discrimina absolutamente ningún grupo etario. Y a pesar de que nosotros hemos hablado de que el 80% de los casos va a tener una enfermedad leve, exacto, y que 15% de los casos va a tener una enfermedad moderada, digamos, y un 5% de una enfermedad grave, eso no implica que esté específicamente designado a un rango específico de edad, no, sino cualquier persona de cualquier edad, aún sin factores de riesgo, podría estar en el 5% que representa una enfermedad grave. Entonces, por eso el llamado a prevenir en todos los grupos de edad, jóvenes y adultos mayores también. Todos tenemos las mismas condiciones para poder contagiarnos. Claro. Esa es la pura verdad y que nos quede claro. Así la es. diferencia es que si tenemos factores de riesgo, podría complicarse la enfermedad. Claro, hay mayor probabilidad de que se complique la enfermedad. Pero de contagio, todos. Y exactamente. Esto tiene que quedar muy claro. Ahora, cuando hablamos de la curva, ¿verdad? Que esta es la temática que nos ha quejado a todos y que de repente nos mantuvo felices o tranquilos, que en estos últimos días pues se había mantenido y contenido de una manera muy buena. Y de repente cuando ayer se presentan un poco más de casos, hay gente que se alarma mucho. ¿Cuál es el comportamiento que ustedes, los expertos, están esperando y por qué verdaderamente es importante tenerlo claro? Porque de repente tampoco el pánico o sea, hay que contenerlo. Claro, claro. A veces estamos esperando el reporte del mediodía casi pidiendo pizarra, ¿verdad? Y vamos a ver, la idea no es preocuparnos precisamente porque aumentó 15, aumentó 20, aumentó 38. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes en este momento de que va a aumentar y va a seguir aumentando y probablemente en los próximos tiempos aumente aún más de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros muy conscientes en el comportamiento de esta curva? Que siempre se mantenga por debajo de la capacidad de nuestro sistema de salud. Si nuestro sistema de salud, si esta curva llega a sobrepasar la cantidad, eso quiere decir que no vamos a tener posibilidades de atender a todos los pacientes y vamos a vernos en casos similares a los que ha ocurrido en España, lo que está ocurriendo en Italia. Ojo que también lo que probablemente Estados Unidos está empezando a afrontar por las condiciones de su sistema de salud. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa, porque ahí es donde empezaríamos a ver una mortalidad mucho más alta en el virus. Cuando usted habla de extenderlo en el tiempo, doctor, porque esa es como la palabra mágica en este momento, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cantidad de tiempo? El tiempo que sea necesario hasta que nuestro sistema esté bien preparado para atender, lo que es parte de lo que hemos hecho a través del CENARE también, y además el tiempo que sea necesario para que no se aumente en un pico de inmediato, desmedido o en un tiempo muy corto y eso sea lo que produzca que eventualmente no tengamos capacidad de manejar todos los casos. Ahora, también en esto de la curva, ¿verdad? Porque como usted dice, la pizarra se quiere ver a las 12:30, donde el ministro de Salud da las declaraciones y nos dice cuántos casos aumentaron. Todo el mundo está a la expectativa, al pendiente, por supuesto, es una preocupación país. Pero cuando se habla del pico, que es otro término que también se ha manejado muchísimo, ¿cuál va a ser el pico? Hay gente que se especula mucho al respecto. ¿Qué es el pico? Y la gente añora el pico porque después del pico viene la baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando? Este virus tiene una situación que ha afrontado el mundo, que es muy nuevo. Entonces, y con la cantidad de casos que tenemos en Costa Rica, es muy arriesgado poder decir, el pico es en tal fecha, va a ser de tantos casos y a partir de ahí vamos a bajar. Eso es muy difícil de decir y probablemente va a depender. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país lo que estamos procurando a través de todas las medidas es que ojalá nunca lleguemos a tener un pico tan alto que nos vaya a desbalancear el sistema. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que cada medida, si la población la acata de manera apropiada, va a evitar precisamente que lleguemos a ese punto en específico y eso nos va a ayudar eventualmente a que logremos mantener una estabilidad apropiada y que de nuevo, que tal vez es que la limitante del pico no solamente la cantidad de pacientes, sino que nos exceda en lo que podemos exactamente Esa es la manejar. palabra clave aquí, la capacidad que tenemos para atender a nuestros enfermos. Así es, así es. Ahora, bueno, tenemos el escenario, ¿verdad? Que se instauró ahí prácticamente un hospital para solamente los enfermos del COVID-19. ¿Esto podría realmente sostener y contener a nuestra población frente a esta pandemia? Vamos a ver, si la población acata las disposiciones y si todos entendemos que estamos juntos en esto y que tenemos que sumar como población para poder evitar que la situación se descontrole, sí, probablemente sí. Para eso se hizo el CENARE. Entonces, nosotros teníamos como sistema una capacidad específica en los diferentes hospitales que tenemos listos para atender esta situación. Y de hecho, en los hospitales se han tomado medidas para liberar camas. ¿Hay otro tipo de medidas también
adicionales al CENARE en cada uno de los centros hospitalarios? Claro. Cada uno de los centros hospitalarios ha procurado tener disponibilidad de camas para atender a cualquier paciente que tenga esta necesidad. Y eso ha producido, sumado a la apertura del CENARE, que nos da ahora más camas, que nos da ahora más ventiladores, y a toda la inversión que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social, nos ha permitido que esa línea, esa limitante de la capacidad del sistema de salud logre colocarse más arriba. Y al colocarse más arriba tenemos la posibilidad y la capacidad de manejar más casos. Eso sí, sabiendo muy bien que igualmente, si no nos comportamos de manera apropiada y no acatamos, vamos a acceder a ese límite. Ahora, doctor, para entender un poquito, ¿cuáles son las condiciones, digamos, que tiene, digamos, en este caso, el centro especial que se ubicó en el CENARE? O sea, ¿qué condiciones debe tener un centro para poder atender a un paciente con COVID-19? Bien, el centro tiene que tener todo un sistema que permite, desde el abordaje, desde el inicio, desde la entrada de su paciente, en el manejo en el que se le va a dar, en las zonas de aislamiento que este paciente va a tener, en el momento en el que se maneja, la disposición que se maneja de la distancia, inclusive en la colocación de las camas en las que van a estar estos pacientes, y del equipo, tanto el equipo profesional que va a estar ahí, que se capacita para estar ahí, como el equipo médico o todo lo que tiene que ver con la parte de herramientas que podemos utilizar para hacer los procedimientos en los pacientes, la disponibilidad de los ventiladores que necesitamos, la disponibilidad de equipo preparado para poder utilizar estos ventiladores, y un centro se diseña específicamente para eso. La ventaja del CENARE es que era un centro que tenía una serie de procedimientos que eran programables, todos eran programables. Entonces, tal vez no construimos un hospital en 10 días, pero en menos de un mes logramos disponer de un centro total y completamente capacitado para atender a estos pacientes. Ahora, cuénteme, doctor, en ese caso, en el CENARE, en el centro especial, ¿estarían también personas de unidades de cuidados intensivos o no? Cualquier paciente que requiera eventualmente una atención superior dentro del CENARE puede tenerla. Ahora, hay una cosa muy importante en este espacio, y es que si hay otros pacientes que además de eso requieren en cualquier parte del país de una unidad de cuidados intensivos, no importa si usted está en Guanacaste y el espacio que hay disponible es en San José, va a ser trasladado a donde esté disponible. No se le va a negar en ningún momento esa atención, siempre y cuando estemos dentro de una capacidad, claro está. Dentro del límite que tengamos. Y volvemos a lo mismo. Y por eso es importante realmente que no superen esas sumas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas en cuidados intensivos, ¿verdad? Ahí tampoco tenemos idea de cuánto tiempo vaya a permanecer cada paciente. De hecho, tenemos pacientes que están desde el día 1. Claro, exactamente. De nuevo, la unidad de cuidados intensivos lo que procura es atender al paciente de una manera mucho más global. Va a poder atender no solamente las complicaciones a nivel respiratorio que tiene el paciente, sino también a todo el resto del nivel de su cuerpo. Entonces, probablemente algún paciente ya haya pasado la etapa del virus y tal vez inclusive haya dado negativo en alguna prueba, pero eventualmente necesita compensar todo el resto de sus áreas. Y hasta que no logremos hacer eso, entonces no podemos sacarlo de la unidad de cuidados intensivos. Hoy estamos ansiosos, ¿verdad? Estamos preocupados, medrosos también, y mucha gente dice, bueno, entrar a una unidad o a un centro especial como ese también de alguna manera puede ser totalmente contagioso, incluso la gente que trabaje ahí. Medidas con respecto al personal y medidas, ¿solo pacientes entrarían ahí? ¿Ningún acompañante? ¿Cómo se manejaría esto con respecto a los que estén hospitalizados? Claro, tal vez una de las cosas más importantes ahí es en cuanto al equipo médico, al equipo de salud que trabaja dentro del centro. El equipo de salud tiene que tener las condiciones apropiadas, no solamente para higienizar sus manos, no solamente para poder hacer todo lo que tiene que ver con sanitizar áreas, sino que también tiene que ver con el equipo de protección especial que tienen que tener ellos para tomar las muestras, para hacer el manejo del paciente, porque si tienen que hacer algún tipo de procedimiento en el paciente van a estar total y completamente cerca porque no hay otra manera de hacerlo, y eso es fundamental. Para eso se preparó el centro, para eso se preparó el equipo, y se procura que todo esté listo para que se evite, sobre todo en el personal de salud, que vayan a sufrir una cantidad de infecciones enorme, porque ya tenemos personal de salud que ha salido positivo, y eso pues también nos baja la capacidad del sistema. En cuanto a los pacientes, en cuanto a todo el proceso, dependerá de cómo se vaya manejando, de cuántos casos estemos y de cuál sea el nivel de efectividad de los diferentes salones para permitir o no visitas, ese tipo de cosas, pero es parte de los protocolos que maneja el Ministerio de Salud, que estarán o se anunciarán también en su debido momento. Doctor, también se activan las consultas de nuestros televidentes, que son muchas, ¿verdad?
señora de 52 años, doña Seidy, muy buenos días, nos pregunta que si ahora con las lluvias, ¿verdad? Porque ya está lloviendo en diferentes lugares de nuestro país, ¿esto alborotaría la posibilidad de contagio o qué tiene que ver, digamos, el ambiente o el clima en este caso? Pero hay dos cosas ahí muy importantes. No llueven virus. ¿Qué quiero decir con esto? No es que por la lluvia, entonces nosotros si nos cae agua, pues probablemente se nos va a pegar. Gota ahí. Exactamente, no va a pasar así. Okay. Sin embargo, es una época donde las infecciones respiratorias aumentan. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado ahora no solamente va a ser acate las medidas, no solamente de nuevo pórtese bien, manténgase en su casa y lávese las manos, sino que también extreme estas medidas, sea todavía más consciente. Si usted sabe que usted ya tiene algún problema respiratorio, que cuando usted se moja hace una crisis asmática o usted ya sabe que eventualmente tiende a resfriarse, entonces no se exponga, procure mantenerse en su casa, acate las medidas y eventualmente no le va a dar ni este virus ni ningún otro de la época o de la temporada. Hablamos de realmente reforzar el escudo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hemos hablado del escudo que nos puede proteger en estos días, hay que reforzarlo. Por favor, doctor, hagamos esas medidas básicas de ese escudo protector. Claro, la primera medida del escudo como tal y que nunca debemos olvidar es el lavado constante de las manos. Muy bien, a veces pensamos que solamente tenemos que lavarnos las manos después de que salimos del baño o que tenemos que lavarnos las manos solamente antes de comer. No, ahora y siempre, de ahora en adelante. Ayer decía que esta es nuestra nueva realidad, así tenemos que hacerlo y probablemente así era antes, pero no lo habíamos hecho, ¿verdad? Lávese las manos cuando llega a su casa, lávese las manos cuando sale de su casa, cuando llega a su trabajo, si es que tiene que salir a laborar, lávese las manos. Llegó del supermercado, lávese las manos. Hay que estar constantemente lavándose las manos. El agua y el jabón es lo que precisamente ha demostrado que elimina el virus de las manos como tal y que evita el contagio. Recuerde desinfectar superficies también. Las superficies nos ayuda muchísimo el hecho de utilizar cloro sobre las superficies o alcohol con concentraciones mayores a 70%. Nos permite de manera apropiada también que las superficies estén limpias. Y otra medida muy importante, muy importante en ese contexto es que si usted va a estornudar, entonces utilice el protocolo de tos y estornudo. Cúbrase. ¿Por qué? Porque las partículas de saliva que usted emite son eventualmente las que van a esparcir este y cualquier otro virus a cualquier superficie y podrían entonces esparcir más la enfermedad. Doctor, vamos a hacer una pausa aquí, pero nos vamos a ir con nuestro compañero Andrés Zamora, que precisamente está hablando o va a conversar sobre la prueba, la importancia de poder diagnosticar lo más pronto posible a cualquier persona que esté pues infectada o enferma ya de COVID-19. Andrés Zamora, muy buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días, compañeros. Precisamente durante estas semanas hemos venido intensificando cuáles son las pruebas o el test que se realiza para poder conocer si una persona está infectada de COVID-19. Y para eso y todos los detalles está el doctor Luis Espinosa, quien nos acompaña en esta mañana. Doctor, buenos días. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿En qué consiste el test PCR para ver si una persona está infectada o no? Buenos días, Andrés, buenos días a toda la teleaudiencia de Repretel. Vamos a simplificar esto, ¿ok? El test para la detección del SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, es un test que se llama justamente así, o lo podemos resumir de esa manera. Es una PCR. PCR viene de las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Es un test que llamamos nosotros de origen molecular y lo que busca básicamente es detectar en una muestra biológica que tomamos nosotros del paciente la presencia del material genético del virus en la misma y a través de un proceso bastante complejo de laboratorio se busca replicar ese material específico para determinar si está o no está el virus ahí. Doctor, ¿cómo se toma la muestra del COVID-19? Sí, es muy importante porque es algo que hemos venido notando en la población con respecto a las dudas que hay alrededor del tema. Las muestras por lo general las vamos a tomar a aquellos pacientes que tras una evaluación médica en el centro de salud, a través de un examen físico y una historia clínica apropiada, en el paciente correcto que consideremos sospechosos, básicamente a través de algunas técnicas. Específicamente la más común o la más frecuente es lo que nosotros llamamos un hisopado nasofaringio o faringio. Eso es básicamente la utilización de unas pequeñas
hisopos, que llamamos nosotros, largos de un material especial que se introducen previo a una preparación del personal por bioseguridad, se introducen a través de los orificios de la nariz o a través de la boca para tomar un poco el material de la parte posterior de la garganta. ¿Cómo saben si una persona es positiva o no? Básicamente el test está diseñado para, como te mencionaba al principio, detectar la cantidad de material genético del virus. Entonces lo que buscamos nosotros es ese material genético. El microbiólogo replica ese material genético a través de una serie de procesos, y cuando se alcanza una cierta cantidad de esa replicación, el test va a dar positivo o no lo va a dar si no llega a ciertas cantidades del material genético del virus. ¿Y cuánto se tarda en dar ese resultado? Más o menos el tiempo, depende, el tiempo aproximado en el que se están dando las pruebas o los resultados de las pruebas anda entre 24 y 48 horas. Depende de muchos factores en particular relacionados a la logística, al transporte de la muestra, a la capacidad del laboratorio, pero el tiempo es aproximadamente ese, 24 o 48 horas. Doctor, no es una prueba que se haga como ir a la pulpería o ir al supermercado a comprar algo que queremos. Exacto. ¿En qué caso tal vez la prueba puede fallar y dé negativa y que tal vez sea muy prematuro la toma? Sí, vamos a ver, todo test diagnóstico en general tiene una posibilidad de fallar, ¿okay? Como tiene una posibilidad de acertar. Eso nosotros en medicina lo llamamos sensibilidad y especificidad, son dos términos muy particulares. La prueba en este momento, hay que recordar que estamos enfrentando una infección por un virus nuevo, entonces hay muchas incógnitas alrededor de esto y no se tiene certeza exacta de la sensibilidad. Se sabe que es muy alta. Eso quiere decir que la capacidad que ella tiene de detectar los casos que realmente son positivos es muy buena, pero sí hay posibilidad de que salga negativo. ¿Y cuándo? Cuando principalmente, por ejemplo, se toma la muestra muy tempranamente o muy tardíamente con respecto a la aparición de los síntomas, cuando hay problemas en el transporte de la muestra, cuando hay problemas en la técnica que se utilizó. Entonces hay elementos primordialmente técnicos que pueden hacer que la prueba resulte negativa, e incluso también se ha visto ya que hay algunos elementos propios del virus que pueden hacer que la prueba resulte negativa, pero afortunadamente es poco frecuente. Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el test PCR y la prueba anticuerpos? Andrés, esa es una buena pregunta, porque vamos a ver, los test de anticuerpos actualmente en la práctica clínica no se están utilizando por una razón sencilla. Todavía sí hay y sí existen, pero no se han validado como tal para el diagnóstico de la enfermedad. Tiene mucho que ver con el tema de en qué momento se producen los anticuerpos contra el virus, en qué momento esos anticuerpos cambian a otro tipo de anticuerpos, que es lo que generalmente miden las pruebas serológicas. Entonces, actualmente podríamos decir que la respuesta a eso es: vamos siempre a hacer una PCR, sí. ¿Okay? Porque es el gold estándar, es la prueba adecuada para el diagnóstico rápido, ¿okay? De la infección, y las pruebas serológicas probablemente nos van a ayudar más adelante, cuando primero sean validadas, porque todavía no han sido validadas en poblaciones enormes o grandes para poder decir si funcionan o no y cuál es su rendimiento, sino también más adelante para evaluar cómo nos fue en términos generales con la infección. Muy bien, doctor Luis Espinosa, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy y por también sacarnos y despejar algunas dudas. Con mucho gusto. Muy amable. Nosotros continuamos con más. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias por esta información. Y doctor, también se estaba hablando se generó una noticia con respecto a la sangre, ¿verdad? Que se estaba retirando de los pacientes que ya habían sanado de COVID-19 para utilizarlo de alguna manera como anticuerpo frente a las otras personas. ¿Esto sería para tratarlos o para prevenirlo? Claro, es más para prevenirlo. Le explico cómo funciona. Cuando un paciente ha sido expuesto, ha estado expuesto al virus como tal, después de que termina este proceso, su cuerpo ha tenido la capacidad de generar anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Esos anticuerpos son, digamos, la defensa contra esta enfermedad. ¿Qué es lo que se quiere con este proceso? Bueno, que estos anticuerpos puedan ser colocados también en otros pacientes que no han tenido la enfermedad, para que su propio cuerpo pueda
entonces reconocerlos, ¿ok? Y ahora reproducirlos también. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite que ya cuando la enfermedad venga hacia este otro paciente, ya su cuerpo sabe cómo actuar ante la enfermedad, y como ya sabe cómo actuar, entonces puede tener o una sintomatología sumamente leve o no tener inclusive ninguna sintomatología ni ser infectante tampoco. Entonces, esa es más o menos la estrategia que se quiere generar a través de esto. Ahora, doctor, ¿cómo actúan esos anticuerpos? Porque se habla y todavía no se tiene claro si las personas que ya pasaron frente a la enfermedad y se recuperan puedan volver a caer frente al virus. Entonces, ¿qué pasa con el virus en cada uno de ellos? Sí. Lo que pasa con los pacientes que eventualmente se ha mencionado un tipo de reinfección es que son casos sumamente aislados y que la posibilidad de que eso haya ocurrido más bien va en torno a que es posible que las pruebas que les hicieron para decir que no tienen el virus fueron falsos negativos, o sea, no eran reales. Entonces, ¿qué es lo que se procura? ¿Cómo funcionan estos anticuerpos? El virus tiene un mecanismo de entrada que es a través de una llave. Entonces, ¿qué es lo que produce este anticuerpo? Este anticuerpo básicamente lo que está buscando es que cuando el virus entra al organismo, porque igual puede entrar. Lo que pasa es que ahora el cuerpo ya sabe cómo congelarlo para que él no pueda introducir la llave. Y eso hace que no pueda entrar a la célula que es con la cual él puede reproducirse. De lo contrario, él no va a poder reproducirse en el cuerpo. Ahora, eso sin duda alguna tiene que seguirse sumando a las medidas de prevención, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la hora en la que igual nos lavamos las manos es más sencillo que evitemos que el virus entre porque nos lavamos las manos y lo eliminamos de nuestras manos, que tener que esperar a que entre al organismo, que lo reconozca el anticuerpo y que lo elimine de manera posterior, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, todos los que están aislados en casa que tienen COVID-19, ¿verdad? Hablábamos del 95% de pacientes. Sabemos que están aislados con ciertos cuidados. ¿Hay medicamentos para ellos? ¿Hay un tratamiento o cómo es el manejo? Sí, el manejo tanto de los pacientes que están internados o en casa, dependiendo de cómo esté el resto de sus condiciones, va a ser casi que el mismo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que estamos procurando? No hay una cura para este virus, ¿ok? ¿Qué es lo que le damos? Medidas de soporte. Y sí, el acetaminofén o el paracetamol funciona excelente. A veces hemos pensado que no o que es algo muy normal. No, pero es que el mejor medicamento para controlar la fiebre es ese. Entonces, controlamos la fiebre, controlamos los síntomas respiratorios y le damos medidas que soporten en el tiempo que tiene este paciente el virus, que pueda mantenerse de la mejor manera posible hasta que el cuerpo aprenda a eliminarlo como tal. Los fármacos que se están estudiando, y eso es algo bien complejo, pero los fármacos que se están estudiando en este momento, aunque han habido algunos casos donde se ve que pueden ser prometedores en varios aspectos, faltará bastante tiempo, meses muy probablemente, para poder decir sí, este es, y démoselo a todos. El reto definitivamente cada vez que pasa un paciente por ese proceso es liberarlo, ¿verdad? Es ya darle de alta y que pueda, digamos, en este momento no podemos hacer vida normal, pero digamos que ya poder reintegrarse. Esto, ¿cómo manejarlo también? Porque queda como un temor. Claro, vamos a ver. Cuando se han hecho las pruebas, o sea, para que yo pueda decir que un paciente se ha recuperado, yo tengo que volver a correr pruebas sobre este paciente para asegurarme de que el virus no está presente en él. Y ahí no hay contagio alguno. Ya no hay contagio, alguno. Entonces ese paciente se reintegra a su actividad normal y poco a poco retoma pues también la confianza de hacer de su vida de lo más normal en esta nueva realidad que tenemos en este periodo, pero que de nuevo eso no lo exime. El hecho de haber tenido el virus y haberse recuperado no lo exime de las medidas que tiene que tomar, no lo exime de que esto es un cambio cultural que de ahora en adelante debemos adoptar todos. Ahora, ¿qué pasa con los pequeñitos, verdad? Cuando hablamos de recién nacidos, cuando hablamos de un pequeñito de 1 año, 2 años, ¿cuáles deben de ser los cuidados? Porque si bien es cierto, se ha hablado mucho de que digamos que por ellos va a pasar, digamos que va a pasar al suave, podríamos decirlo popularmente, pero hemos visto que no ha sido así. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los cuidados en ese target? Claro, ningún grupo etario, como hemos venido diciendo, está exento. O sea, todas las edades pueden tener el virus y pueden desarrollar la enfermedad como tal. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos etarios? Con estos grupos etarios, a pesar de que nosotros sabemos de que su condición eventualmente puede ser un poco más suave, digamos, por decirlo de alguna manera, también hay que recordar que todos los niños están todavía desarrollando su sistema inmune. Entonces, inclusive siempre decimos a un bebé recién nacido no hay que darle un beso a un bebé recién nacido. ¿Por qué? Porque no sabemos precisamente qué tenemos nosotros que pueda pasarle a él y qué le pueda considerar. O sea, las medidas son las mismas y sobre todo en una persona, en un bebé que apenas está desarrollando su sistema inmune, nosotros como papás, nosotros como cuidadores tenemos que extremar las medidas de higiene nuestras, ¿verdad? Para poder evitar que se contagie.
Hemos hablado mucho de factores de riesgo, pero ¿qué pasa también con este grupo de mujeres embarazadas e incluso que puedan tener algún factor de riesgo, diabéticas, que tengan presión alta? ¿Cómo manejar y cómo cuidar en esos casos? Claro, las mujeres embarazadas en todos los casos eventualmente están dentro de los pacientes que tenemos que tener muchísimo cuidado para evitar que no se vaya a complicar el paciente como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ellas? Las medidas de prevención siguen siendo las mismas, para todos es lo mismo y si logramos prevenirlo no vamos a tener que estar presentes ante una condición complicada con esta persona. Pero eventualmente si esta persona ya ha presentado el virus, tiene que tener un seguimiento médico muy detallado para ver cómo evoluciona en su propio cuerpo. Si su evolución es manejable dentro de su hogar, va a permanecer dentro de su hogar con todos los cuidados que hemos venido mencionando. Pero si su estado amerita que permanezca en un centro hospitalario, pues tendrá que ser trasladado a un centro hospitalario. Lo que no está bien estipulado todavía es si el virus puede pasar placenta para llegar al bebé, exactamente. Okay. Todo eso no está bien comprobado, sin embargo es una posibilidad y siempre estamos pendientes de eso. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar, doctora, a todas las personas que conviven, ya sea con adultos mayores o con personas con factores de riesgo? Porque hay hogares en que todavía hay personas que están saliendo a trabajar, que van a la calle, están en contacto con otras, están en un bus, llegan a las casas, ¿verdad? Y tienen ese contacto con el resto que sí está en una cuarentena total. Claro. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Tres cosas muy importantes que podemos recomendarle a estos pacientes. La primera de estas cosas es que usted recuerde que usted es una persona que puede portar, aunque no tenga sintomatología. Si tiene que salir a trabajar, tiene que salir a trabajar, ¿ok? Pero que cuando está fuera de su casa y cuando regresa a su casa, tiene que cumplir con todas las medidas sanitarias. Lavarse las manos, el momento en el que no lavarse las manos puede utilizar el alcohol. Cuando regresa a su casa también tiene que lavarse las manos y eso nos va a ayudar muchísimo a evitar que el virus entre al hogar como tal y pueda contagiar a alguno de mis familiares. La segunda medida que tenemos que tomar en cuenta, que también es muy importante, es la limpieza de las áreas, ¿ok? Entonces, en casa también tenemos que tener una limpieza mucho más importante de las áreas. Y voy a volverme a qué utilizamos para limpiar: jabón, agua, alcohol, cloro, ¿ok? No hay ninguna otra cosa, bueno, podemos usar desinfectante normal, pero no hay ninguna otra cosa mágica que podamos utilizar para limpiar la superficie que ahora no está. Apéguese a esto: alcohol, cloro, agua, jabón, desinfectante usual, y eso nos va a permitir que el área esté bien limpia. Y la tercera medida, y tal vez la más importante de las medidas que nosotros podemos tomar eventualmente, es un distanciamiento social. También es la más dura, porque nosotros estamos acostumbrados a abrazar a nuestros papás, a abrazar a nuestros abuelitos, los amamos mucho y los queremos mucho y por eso queremos hacerlo. Pero entendiendo el gran amor que les tenemos, es que debemos procurar mantener un distanciamiento social. ¿Vivimos ahí? Sí, vivimos juntos, pero no podríamos dormir en la misma cama si tenemos algún riesgo de contagio. Deberíamos que estar la mayor parte del día o todo lo que se pueda, al menos a 2 metros de distancia. No saludamos de mano, no saludamos de beso, ni damos abrazos. Bueno, hoy esa es la mayor demostración de amor que podemos darle a los nuestros. En el caso de la ropa, cuando entramos es mejor quitarnos la ropa, se debe lavar inmediatamente o se puede poner en el canasto de ropa sucia, doctor, porque de repente uno dice, casi que la voy a quemar, ¿verdad? Eso va a depender. Si usted, por ejemplo, es un personal de salud que trabaja en un hospital donde hay pacientes infectados con el virus, usted tiene que tener un protocolo para limpiar su ropa, para quitarse la ropa antes de entrar a su casa y eventualmente sí lavarla de manera regular con los mismos productos regulares, y eso pues ya va a estar bien, ¿ok? Ahora, si usted no trabaja en un centro así, si usted no ha estado expuesto a ninguna situación de riesgo en ese sentido, entonces usted puede llegar a su casa y estar tranquilo. El virus no se le va a pegar en la ropa, no se le va a pegar en la suela de los zapatos por caminar en la calle y eso sí, teniendo en cuenta que no fue que usted se fue a juntar con todo el mundo y hacer una aglomeración, ¿verdad? Sino que fue una salida normal, corta, porque estaba obligado a hacerla. Y si es así, entonces usted no está obligado a seguir ningún tipo de protocolo específico en ese sentido, más que el de las manos, el de estornudo y el del distanciamiento social. Doctor, una última recomendación para todos en general. Sabemos que en esta época lluviosa muchos probablemente, pues tomando o no las consideraciones, puede ser que se agripen, puede ser que tengan algún cuadro incluso de fiebre. Entonces, ¿qué podríamos decirles? Hay mucho asintomático con COVID-19, pero cuando se enferma la fiebre es
empiezo con fiebre y no me baja, o es igual que con un resfrío, como para no correr despavoridos y medrosos, digamos, en el caso de que no sea necesario. Claro, tal vez hay dos síntomas pivote en ese sentido, dos síntomas muy importantes. Sí, uno es la fiebre, que estamos hablando de temperaturas mayores a 38.3 grados. No es me sentí caliente, no, es realmente tengo fiebre. ¿Cuánto debería de ser 38.3, arriba de 38.3. No como una calentura de 37.5. Exactamente, porque a eso apenas si entra, digamos, dentro de lo que nosotros llamaríamos febrícula y no alerta o no alarma realmente. Si usted está arriba de 38.3 grados y tiene dificultad respiratoria, no importa qué tipo de resfrío tenga, debería consultar. ¿A qué me refiero con dificultad respiratoria? Porque a veces eso cuesta entenderlo. Sí. No es que tengo secreción nasal y me cuesta respirar por la nariz. No, no es eso. Es que literalmente no me entra bien el aire en los pulmones. Entonces, me cuesta respirar, me falta el aire, me levanto y me ahogo. Entonces, ahí, sin duda alguna, sin importar si usted ha estado expuesto o no, debe consultar a un centro. Ahora, supongamos que usted tiene una gripe, se siente un poquito caliente, tiene secreción nasal, pero usted no ha estado expuesto a ninguna zona, eso nosotros lo llamamos nexo epidemiológico, usted no ha estado expuesto a ningún paciente, a ningún caso sospechoso, a ningún caso confirmado, entonces tranquilo, usted probablemente tiene una gripe normal y no hay una necesidad de correr a un centro hospitalario en esa línea. Como estamos empezando con una época lluviosa, pues crece un poco más esa tendencia. Y lo que no queremos es que se abarroten los centros de salud con condiciones que tal vez no ameriten visitarlos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Sé que en este tiempo es complicado para ustedes también, están abarrotados de trabajo. Le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, estamos para servirles. Que pase un feliz día y que sea productivo también, doctor. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Vero, ¿lista? Gracias, Patti. Y es que a medida que el número de casos de COVID-19 continúa en aumento, es posible que usted se esté preguntando en este momento, ¿debo utilizar mascarilla cuando salga de casa para protegerme de este nuevo coronavirus? Bueno, hoy contamos con la presencia de Luis Rojas, que es especialista en salud ocupacional y además especialista en equipo de protección personal. Correcto. Gracias por acompañarnos, Luis. Ahora, hablemos específicamente de eso. ¿Quién debe usar mascarilla en este momento? Bueno, y Verónica, eso es muy importante que lo sepamos y entendamos la diferencia entre la mascarilla y el respirador. La mascarilla la vamos a encontrar como una barrera, como esto que podemos ver acá. Es una barrera que vamos a colocar en vía aérea, en nariz y boca. Y el respirador es un medio filtrante. Tienen forma cónica o tienen forma plegable, como estas que están acá, y eso nos va a generar que, de acuerdo a esa diferenciación, logremos decir quién lo debe utilizar o no. Y hoy día la misma OMS, la misma OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y diferentes estudios han revelado de que las personas que deben utilizar respiradores o algún tipo de protector o mascarilla certificado deben ser las personas que están en primera línea. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los médicos, son las personas que estén en contacto con personas aisladas, con sospechas o casos confirmados, son personas vulnerables inclusive por alguna patología que tengamos de hipertensión o alguna de las que se ha mencionado ya por el Ministerio de Salud en reiteradas ocasiones, y son ellas quienes deben estar utilizando este tipo de equipo de protección. ¿Por qué no cualquier persona? Porque todos estos dispositivos que son certificados, que cumplen normativas a nivel internacional, tienen un entrenamiento y tienen un entrenamiento de cómo colocárselo y cómo quitárselo. Y ahí nos lleva mucho a saber qué tipo de equipo de protección debe enfocarse de acuerdo a la labor. Estos equipos están diseñados normalmente para protegernos de riesgos laborales, dentro de los cuales hoy un riesgo laboral para los médicos o personal de primera intervención que se expone a este tipo de riesgos, van a tener que utilizar los equipos. Entonces es importante aclarar la diferencia entre la mascarilla, que es un protector o un tapabocas, y el respirador que está certificado. Ahora, entre esas dos que tenemos ahí, Correcto. y para que nos explique un poquito, Luis, ¿cuál es la diferencia de cada una y cuál nos protege mejor ante este virus? Ok, es muy importante que la que nos va a proteger mejor es la de quedarnos en la casa y no salir.
Eso es lo más claro, y Esa no lavarnos falla. y aplicar el protocolo de lavado de manos. Pero en caso de que seamos una población vulnerable o que estemos expuestos, si ustedes ven la colocación de este tapabocas, los he visto con gente que se los coloca así, protegiéndose la boca, los he visto con gente así, porque no toleran o no están acostumbrados a usar esto. Entonces, la forma correcta de colocarse el tapabocas, lo colocamos, así, preestiramos, nunca, y habiéndonos lavado las manos, nunca vamos a tocarlo por dentro, y luego ajustamos esto. Si ustedes ven, yo no tengo barba. Si hay una persona que tiene barba, no le va a hacer un buen sello facial. Y esta mascarilla está diseñada para proteger de cosas internas nuestras, de una gotícula o de un padecimiento que nosotros tengamos, y por eso son muy usadas por dentistas o por doctores en los quirófanos o en diferentes procedimientos para proteger de que eventualmente durante la operación esto no genere que le caiga nada al paciente o que contaminemos al paciente. Sin embargo, no está diseñada para filtrar nada de afuera hacia adentro. Y es el error que nosotros tenemos hoy, de que esto nos puede ayudar o nos puede proteger para que no contaminarnos. Aparte que que el virus no anda en el aire, ¿verdad? Entonces el virus está en objetos fijos o en las gotículas de una persona contaminada. Entonces tenemos que ya explicamos cómo colocárnoslos, y hay diferentes formas de respiradores que están certificados N95 y que nos brindan una mejor protección ante este escenario. Vamos a colocarnos uno que es plegable, que no es cónico, que tiene una valvulita de exhalación para facilitar la respiración del usuario, ¿verdad? Aquí cometí un error de tocarlo por dentro, el respirador no lo debemos tocar por dentro, y debemos colocarnos la banda de abajo primero, una banda a la nuca, estirar la banda de arriba, una que quede hacia arriba y otra hacia abajo, y luego aplicar el cierre del clip nasal. Hacemos una prueba de verificación que el respirador está bien puesto, que no se nos sale aire por el lado. De igual forma, si tenemos barba, esto no va a ser un buen sello facial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este respirador pueda que me proteja o pueda que no. Si está entrenado para utilizarlo, el respirador lo va a proteger y se lo colocó de forma correcta. Si no, pueda que el respirador no le vaya a hacer su labor, ¿ok? Esto con respecto al plegable, ¿verdad? Luis, usted hablaba de una primera línea de personas que son candidatas a utilizar este tipo, ya sea mascarilla o respirador. Correcto. ¿Quiénes son esa primera línea? ¿Quiénes son esos candidatos? Esa primera línea es médicos, personal de primera intervención, paramédicos, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, todo este tipo de gente que está en primera línea atendiendo casos o con sospechas o en los distintos centros de salud. Esa es la primera línea. Luego de esa línea viene la gente que está en contacto con un paciente aislado porque le tiene que llevar comida o porque por N o X razón está ahí. Esa es una segunda línea, o casos sospechosos o confirmados, ¿verdad? Y la tercera línea inclusive viene a ser las personas que ya por patologías como enfermedades, cáncer, hipertensiones y demás, que como dije, las han reiterado en muchas ocasiones, ciertas patologías, el Ministerio de Salud en las conferencias de prensa, que son personas más vulnerables, que ante ellos yo les digo, no salgan, quédense en casa. Hace unos días me decía una amiga, ¿qué respirador le puedo dar a mi papá que viene saliendo de cáncer, pero él tiene que mostrar unos apartamentos y demás? Y yo le digo, el mejor es que no salga y que no los muestre, porque al final del día, esto es una situación muy seria y muy delicada, que la gente no tiene una noción de hasta dónde puede llegar. Y es un virus que lo estamos aprendiendo, lo estamos conociendo. Tenemos 3 meses apenas de estar estudiándolo. Y todos los días las patologías cambian, todos los días vemos algo relacionado con el equipo de protección. Hablando de esto de equipo de protección, acá
esta diferencia, porque vemos diferentes Correcto. estilos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este respirador y este de acá, Luis? La forma, básicamente, y bueno, que este está diseñado, tiene una capa de carbón activado para filtrar olores tóxicos. Como les dije, estos equipos están diseñados para diferentes riesgos laborales. Esos riesgos laborales van a estar inmersos en nuestra industria, van a ser gases tóxicos, olores molestos o solamente polvos, que es partículas y que es uno de los principales transmisores hoy del COVID, ¿verdad? Que es una partícula. Ahora, algo interesante, uno ve ahora en los centros de salud que la persona que está en primera línea tiene un tipo de mascarilla respirador, luego usted va ingresando al hospital y en diferentes funciones tienen diferentes tipos de equipo. Correcto. ¿A qué se debe esa diferencia? Básicamente se debe a la diferente exposición que tiene las personas, ¿verdad? Los diferentes equipos médicos. ¿Por qué? Porque hay una de primera entrada que no va a estar en un contacto directo tratando a la gente. Hay respiradores de estos que no los tengo acá porque no habían muestras en el país, pero hay unos que aparte de filtrar partículas u olores molestos, tienen una capita que es resistente al riesgo biológico, que son respiradores especializados y diseñados directamente para tratar pacientes con tuberculosis, pacientes con otro tipo de enfermedades que se transmiten por líquidos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de respiradores tienen una característica adicional de estos que repele ese tipo de riesgo y que al final nos va a generar que no se contamine la persona. Entonces, ¿por qué encontramos diferentes tipos de equipos en las diferentes personas? Bueno, uno, porque lamentablemente por el desconocimiento y demás, la demanda ha hecho que los equipos escaseen. Dos, encontramos que muchos de los centros médicos tienen disponible cierta cantidad y ciertos modelos de equipos que son diferentes dentro de sus marcas, ¿verdad? Hay diferentes marcas y empresas a nivel mundial que fabrican este tipo de equipos y por eso traté de traer un poquito de todo para que la gente lo conozca, que vean una plegable, que vean un respirador cónico, algo que está certificado y algo que no está certificado. Y aquí me toca hablar un poquito de lo que comúnmente hemos visto en la calle. Tal vez una señora que tiene su máquina de coser, hace sus tapabocas de tela y uno entiende, ¿verdad?, que estamos entrando en un tema de crisis y que pues hay que de alguna manera ayudar también a la gente, pero el tapaboca de tela, si la partícula del COVID puede durar 7, 8 días en una tela, entonces imagínense que si exponemos ese tipo de protector a este tipo de riesgo, el personal que lo use puede llegar a contaminarse, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro que nada que sea de tela nos va a ayudar en este tipo de protección de riesgo. O sea, el tapaboca que comúnmente conocemos o uno que andan por ahí de 3 capas de polímero que dice que filtra hasta 3 partículas, hasta partículas de 3 micras de espesor, nos va a ayudar y que es lavable. Es básicamente un error pensar de que eso nos va a generar una protección. Y por eso hay que ver un poquito todo esto y que la gente entienda que hoy día no estamos acostumbrados a utilizarlo, no sabemos verdaderamente hacerlo, entonces hay que apegarse a las recomendaciones que hoy nos han dado las autoridades a nosotros para poder solventar este problema. Ahora, para aquellas personas, y lo veo mucho en la calle, que la gente está utilizando guantes y anda con guantes y tapabocas ahí como por la libre. Correcto. Los caseros que usted mencionaba, que ya prácticamente hay que descartar, pero ¿qué uso tiene el guante en esta etapa que estamos viviendo? Yo creo que todo esto lamentablemente ha sido moda, porque hemos copiado cosas que lamentablemente nos bombardean las redes sociales de otros países. Vemos a gente utilizando su par de guantes, que hay de diferentes materiales, hay guantes de nitrilo, que son los más adecuados, digamos, para el personal sanitario, en este caso, guantes de nitrilo certificados, según ciertas especificaciones que ya establece la norma europea, como se ve acá en esta cajita del guante, y hay guantes de látex o guantes de polivinilo que utilizan mucho en las empresas, en estas comidas rápidas que preparan sándwich. Ellos utilizan guantes como una bolsita, que esos son como para preparar la comida, básicamente. Hay diferentes tipos, látex, polivinilo, PVC o nitrilo, que son estos que vemos acá, que pueden venir moraditos, azulitos, celestes.
algunos Blancos, tipos. beige, Entonces, sí, de todo. encontramos gente utilizando el guante, ¿verdad? Y encontramos gente que utiliza el respirador o la mascarilla o el tapabocas, ¿verdad? Entonces vamos a colocarnos otro ejemplo de cónica y hacemos esto. Entonces, lo normal y común de las personas es que pasen tocándose la cara, metiendo las manos en las bolsas, haciendo diferentes cosas. Si usted utiliza su guante, toca algo que esté contaminado, se llevó el virus en el guante y de repente vino e hizo esto para quitarse el respirador, ya el virus pasó a su mascarilla o a su respirador o a su protector de bocas, lo que estén utilizando, porque están utilizando de todo. Lo dejamos aquí y vengo a quitarme el guante y me lo quito así, porque no sabemos cómo quitarnos los guantes. Solamente los que estamos en equipos de primera respuesta o que ya tenemos mucho tiempo de estar en esto, sabemos cómo quitarnos el guante. Entonces, contaminamos la mano, de repente dije, no, como tengo guantes, no me lavé las manos y ya el virus va para adentro. Entonces, contaminamos el respirador, lo tocamos y de repente decimos, no, se puede seguir usando, vamos a guardarlo en una bolsita Ziploc aquí, ¿verdad? Y lo guardamos, listo. Lo sacamos al día siguiente, lo tocamos sin los guantes y nos contaminamos. Quitarnos los guantes, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Y en esto quiero hacer mucho énfasis que, de nuevo, las materias primas de estos equipos que hoy son vitales para personal de primera respuesta, para nuestros médicos, para nuestra gente vulnerable, se ha encarecido en un 60% a nivel mundial y están agotados a nivel mundial. Entonces, si seguimos con esta miedo y compra compulsiva de algo que a hoy no se demuestra científicamente que al 100% nos va a proteger, lo que vamos a generar es que tengamos una crisis porque nuestro personal sanitario no se va a poder proteger o nuestras personas vulnerables no se van a poder proteger. Nos quitamos los guantes de manera correcta, un pellizquito en la parte de la muñeca, jalamos el guante, nunca toqué la mano, hice una pelotita y con esta otra mano vengo, pellizco el guante siempre de la parte interna y a desecharlo. Y a desecharlo. Y ojalá decir, estos son guantes o estos son mascarillas que usé para protegerme en una bolsita aparte para que el recolector de basura diga, y la hayamos desinfectado bien también, esta bolsa tengo que tener cuidado en trasladarla porque no sé si puede tener algo que esté contaminado o no. Muy bien. Es muy crítico el tema del uso de los guantes, Verónica. Aquí hago énfasis mucho en esto porque nuestra cadena de producción, lo hablábamos hace poco antes de entrar al aire, nuestra cadena de producción utiliza estos equipos de protección personal. Ellos lo utilizan para protegerse de los diferentes procesos, en procesos alimenticios y en procesos industriales. Y si nosotros seguimos con este tema compulsivo y sin información de adquirir equipos que no sabemos utilizar y que no nos garantizan la protección, la gente va a tener que vamos a desproteger a nuestra gente. Y eso es muy importante que lo sepamos. Así que los insto a seguir aprendiendo un poquito de esto. Le agradecemos mucho la explicación, Luis. Muy amable. Y el llamado a la conciencia en este tema. Mucha conciencia, Muchísimas definitivamente, un placer. Pati. Bien, y nosotros vamos a hacer contacto en este momento con el alcalde de Naranjo. Precisamente Naranjo es uno de los cantones que también tiene personas contagiadas. Señor Chávez, muy buenos días. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias y un saludo para ustedes y para todos los televidentes de Girus. Muchísimas gracias por hacer contacto con nosotros. ¿Cuáles son las medidas que están tomando en Naranjo? Bueno, nosotros, primero coordinamos el Comité Municipal de Emergencias, donde estamos todas las instituciones de la República, el ICE, Caja Costarricense de Seguro Social, el MAC, todas las instituciones. Eso nos toca la coordinación a nosotros y estamos haciendo todo lo que el Ministerio de Salud en este momento ha recomendado. Hemos cerrado los parques, las canchas de fútbol, los gimnasios, los bares,
los lugares de recreo, los centros turísticos, por ejemplo, el Cerro Espíritu Santo. Bueno, hemos hecho todo lo que ha dispuesto el Ministerio de Salud para evitar, hasta donde sea posible, la contaminación. Ahora, Naranjo es una zona cafetalera, es una zona agrícola. ¿Qué medidas están tomando con ese sector en este momento? Bueno, precisamente a esa parte, prácticamente que a nivel de política de gobierno no hemos recibido ninguna recomendación. Todavía lo que nosotros hacemos es mandar mensajes por el Facebook municipal y otras por perifoneo y todo, de que mantengamos las distancias. En realidad, a nivel de campo, a nivel agrícola, se puede permitir esas cosas. De hecho, que los trabajadores pueden trabajar a distancias más grandes, inclusive de las que se recomienda el Ministerio de Salud, y también es un ambiente muy ventilado y muy favorable en el sentido de que las personas se pueden proteger muchísimo más. Señor alcalde, en los sectores, digamos, del mercado y de las ferias del agricultor, ¿qué medidas se están tomando o cómo están funcionando en el sector? Bueno, la semana pasada nos quejamos montones, inclusive, porque en el mercado la gente se estaba volviendo muy compulsiva a la hora de comprar, y entonces empezaron a llegar muchísima cantidad, principalmente el fin de semana, viernes, sábado, principalmente esos 2 días. Y entonces, como el mercado pertenece a la municipalidad, tomamos las medidas necesarias. Para este fin de semana ya tenemos un plan con todos los inquilinos para empezar a que la gente entre en fila, y también lo vamos midiendo, la cantidad de personas que pueden estar dentro del mercado y que podamos mantener las distancias. Eso lo estamos haciendo. Con la Feria de Agricultor también se están tomando medidas. Gracias a Dios se pusieron pilas afuera, lavado de manos, bastante jabón, y adentro se están tomando las medidas necesarias para que el comprador, que esté lo más largo posible, que respete la medida, en este caso con el vendedor, y que también se mantengan las distancias entre los clientes, entre las personas que entran a la feria y que van a comprar. Señor alcalde, sabemos que en esa zona del país, como en muchas otras de nuestro país también, pues los fines de semana lo lindo es compartir en los parques, juntarse, salir. ¿Cómo tomaron la restricción en la zona, verdad? ¿Y qué tipo de supervisión es la que hay? Bueno, fue muy duro para los habitantes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años para recuperar los parques. Los parques estaban muy feos, estaban muy llenos de indigentes. Todo eso lo fuimos mejorando, haciendo cosas bonitas, un centro de patinaje, juegos para niños, mesas para adultos. Todo eso lo habíamos hecho y fue muy duro. El parque se veía lleno hace un mes, sí, estaba claro, lleno todos los días, y más en esta época de verano, y fue muy duro para los habitantes, pero gracias a Dios todos entendieron. Sin embargo, tenemos guardas, en este caso vigilantes municipales, que nos ayudan a controlar, y todo el mundo ha respetado. La verdad es que sí, hemos tenido esa dicha. Nos preocupa ahora que al cerrar algunos centros, principalmente los jóvenes, se están yendo a las montañas, que no tenemos esa manera de control, y como tenemos montañas muy bonitas, con vistas muy agradables a la meseta central y todo eso, entonces están yendo hacia la montaña en grupos de muchachos y muchachas en cuadraciclos y motocicletas, y ya eso vamos a tener que empezar este fin de semana también a controlarlo. A restringirlo, y también hacer un llamado a los padres de familia para que puedan contener a los muchachos también en esta situación. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos permitido entrar hasta su oficina o su hogar, me imagino, el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias. Bien, y nosotros cuando son las 9:02, si no me equivoco. Este es el momento de cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos entre todos? Lavándonos las manos, quedándonos en casa, ejercitándonos dentro de nuestra casa, utilizando las herramientas como videollamadas para comunicarnos con nuestros seres queridos, comiendo saludable. Lo importante es cuidarnos entre todos, a nuestros seres queridos y a los demás. Este es el momento de solidarizarnos y acatar todas estas medidas y restricciones que nos van a cuidar.
Y ¿saben qué? Este consejo llega gracias a Nevax, que quiero verle a usted y a todos nosotros saludables. Este es el momento de hacerlo. Consejo de Nevax. Bueno, y en este momento vamos a dirigirnos hasta la Dirección de Tránsito. Ahí está nuestro compañero Andrés Zamora, porque la restricción sanitaria tiene variaciones a partir de mañana y queremos conocer todos esos detalles. Andrés, adelante, compañero. Muchísimas gracias, Vero. Así como usted lo acaba de decir, y me encuentro con el subdirector general de Tránsito, don Alberto Barquero, quien nos va a dar todos estos detalles. Y precisamente, don Alberto, como muchos costarricenses, me pongo de primero, nos sentimos confundidos y explíqueme de manera general acerca de la restricción vehicular sanitaria. Mire, bueno, primero hay que tener claro que es tan nuevo para ustedes, para todos los ciudadanos, es igual de nuevo para nosotros. Estamos en el proceso de entenderlo y poderlo aplicar. Hay que armarse de paciencia, de tolerancia y mantener la calma. Se va a venir aplicando de la misma manera en que se ha aplicado la restricción vehicular sanitaria en las noches. Se ha ampliado el rango horario, se va a aplicar desde las 5 de la tarde y eso se va a mantener de la misma manera hasta el martes santo. Sería el martes 7. Donde va a regir de la misma manera que ha regido toda la noche, de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En lo nuevo va a estar a partir del sábado en el día, se van a mantener las mismas excepciones y se reduce la cantidad de vehículos prácticamente al 50%, se está distribuyendo para un día pares y para otro día impares, y la restricción pues más severa se va a dar a partir del miércoles 8 y va a regir hasta el domingo 12. Muy bien, a partir de mañana viernes 3 de abril, pues la restricción es a las 5 de la tarde, pero esta restricción diurna es de 5 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y para qué placas y las terminaciones, para poder dejarlo en claro para todo nuestro público, todo este fin de semana, arrancando el próximo sábado? Ok, la que aplica a partir del viernes en la noche, pues está igual, es para todos, para todas las placas. Y se puede mover la gente que está contenida en las excepciones que hemos venido aplicando estos días, esta semana. A partir del sábado en la mañana y sábado, domingo, lunes y martes por 4 días se reduce a la mitad, en el sentido de que un día van a ser pares y otro día impares. En ese orden van a estar. Un día van a poder circular los pares, entonces todos los impares tienen que quedarse guardados. Se aplican las mismas excepciones que han venido aplicando en la noche para el día en ese momento. Y el otro día viceversa. O sea, la restricción para los números pares sería el próximo sábado y el lunes. Correcto. Para todas las placas que terminan en los números pares. Ahora, la gente que tiene que salir por razones de trabajo, que tiene que tener una ruta de distribución, agentes de preventas, ¿cómo pueden hacer para continuar con su trabajo, no detenerse y que no se vean afectados por la restricción vehicular sanitaria? Que vamos a trabajar de la misma manera. La gente que está contenida en las excepciones que se han venido aplicando en la noche van a aplicar para estos días en el día, es decir, sábado, domingo, lunes y martes 7. De la misma manera la gente que tiene vehículos de transporte y mercaderías, toda la gente que está contenida en excepciones trabaja de la misma manera. La restricción severa aplica a partir del miércoles y esas excepciones se van a revelar el día de hoy. Se revelan hasta el día de hoy. Sí. Excepciones que durante este tiempo y este fin de semana se pueden aplicar sacando de esto pues los vehículos de emergencia, pero lo que son motocicletas, bicicletas. Mire, es que tal vez tiende uno a confundirse porque la restricción, la cotidiana, la que se aplica aquí en el centro de San José normalmente, exime a las motocicletas. Este otro tipo, la restricción vehicular sanitaria, pues está enfocada a todos los vehículos. Entonces es todo lo que esté definido como un vehículo en la ley. Las motos y las bicicletas son vehículos definidos en la ley. ¿Qué les da la excepción? Por ejemplo, que sean motocicletas o bicicletas que se dediquen a repartir comida, por ejemplo. Entonces esta gente está dentro de la excepción que está vigente. Vamos a ver qué va a incluir las excepciones que se publican a partir de hoy. ¿Cuál es el monto de la infracción para las personas que infrinjan la ley? Actualmente se mantiene la multa de 23.400 colones. Una vez que se publique, si los diputados aprueban en segundo debate, el presidente firma la ley y se publica en la Gaceta, una vez que se publique, entra en vigencia, pues estaría aumentando el monto a los 110.000 y restos, 110.400 casi. Don Alberto, ¿qué pasa con el transporte público, las personas que se desplazan hacia otras provincias, el bus? Ok, va a haber una disminución
En el caso de los buses de larga distancia, más de 75 kilómetros, a partir del viernes en la noche y hasta el martes santo, el martes 7, van a hacer 2 carreras en la mañana y 2 carreras en la tarde. Eso se va a ver hoy en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. A partir del miércoles santo y hasta el domingo cierran el servicio, no se van a dar carreras largas. Las carreras cortas, estamos hablando del servicio aquí urbano, las que dan un servicio más corto, van a disminuir su capacidad, van a trabajar a una quinta parte, a un 20% de su flota autorizada, de sábado a martes. A partir del miércoles 8 y hasta el domingo 12 van a trabajar con esta quinta parte solo en horas pico, en el entendido de que van a transportar gente que se mueve a trabajar dentro de las excepciones, o sea, de los que están permitidos para ir a trabajar de miércoles a domingo. Y también para algunos que se ha dado la oportunidad de que puedan visitar los supermercados o las farmacias también, estar muy atentos a la terminación de sus placas. Sí, hay que entender que esto no es un afán de incomodar, es un afán de que todos juntos luchemos contra la enfermedad y que esto se acabe pronto. Estos 5 días de restricción más severa o restricción total, que se pretende que la gente no salga nada, que si sale solo a aprovisionarse al supermercado, lo podrá hacer si tiene algo cerca caminando, o hay un día para cada número. Se partió los 5 días, se distribuyeron los números de placa para que puedan salirse a aprovisionar en ese día específicamente, 0 y 1, 2 y 3, y de esa manera abarcando los 5 días que se contiene esa restricción más severa. Muy bien, don Alberto, muchísimas gracias por atendernos y por también despejar muchas de estas dudas. Estamos a la orden. Muy amables. Muchísimas gracias, compañeros. Nosotros continuamos con más desde la Casa de Giros. Andrés, muchísimas gracias también por toda esta información y a acatar los lineamientos de la circulación también, que es importante, a cuidarnos todos, eso es lo cierto. Pero lo cierto es que en estos tiempos de crisis, además de impactar el virus a nuestra salud, también se impacta nuestra economía. Y por eso hoy nos vamos a abocar a ver cómo de alguna manera, a pesar de lo que estemos pasando, poder organizar y ver cómo hacer con nuestro dinero. Don Danilo Montero está con nosotros para hacernos las recomendaciones de precisamente cómo manejar nuestra economía familiar. Don Danilo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, un gran gusto estar por acá. El gusto es nuestro, don Danilo. El reto de muchísimas familias, de todas las familias en este momento es, bueno, si me bajaron la jornada, me bajaron el salario, pero ¿cómo organizo entonces los gastos? ¿Cómo organizo los pagos en este fin de mes? O en esta quincena. O más allá. Sí. Usted lo acaba de plantear muy bien desde el principio. La salud financiera es totalmente comparable a la salud física. Si a mí me toma una enfermedad teniendo problemas de pobre alimentación, muy poco ejercicio, además fumo, mis posibilidades de agravar la situación son mucho más altas que si he sido cuidadoso. Lo mismo pasa con la salud financiera. Si las personas no han ahorrado nada a lo largo de 5 o 10 años, es más difícil. Si las personas están muy mal acostumbradas a gastar muy por encima de sus capacidades económicas, es más difícil. Entonces, aquí hay un mensaje para los dos sectores, ¿verdad? Para el sector que no ha sido cuidadoso, pero no de los últimos 6 meses, o sea, históricamente, de 7, 8, 10 años, para ese sector el ajuste es mucho más difícil. Es el típico caso de alguien con alto colesterol, diabético, lo que sea. El tratamiento es más difícil. Tiene que recortar mucho más sus gastos y lo que hoy va a vivir es consecuencia de lo que hizo a lo largo de los años. Para alguien que fue mucho más ordenado, el tratamiento esencialmente es el mismo, pero un poquito menos doloroso. Posiblemente las personas van a tener que ser muy juiciosas con los ingresos que tengan disponibles. Si a la persona le recortaron el salario, si a la persona le suspendieron el contrato laboral, tiene que comenzar a preguntarse con cuánto combustible cuento, con cuánta plata cuento. Y esa plata comenzar a medir para cuánto tiempo me da. Y evidentemente eso nos obliga a definir qué cosas se van a recortar y qué cosas no se pueden recortar. Evidentemente la comedera
va a ser necesaria, los lujos quedan para otra época. Ya las crisis hemos tenido muchas y entonces ya de estas saldremos. No es el momento para considerar ninguna de las inversiones que queríamos hacer, mucho menos un viaje, un paseo, no hay. Hombre, es que de todos modos no hay oportunidad, nadie nos va a llevar, además. Y lo otro es aprovechar las oportunidades que las entidades financieras están brindando. Todos querríamos que nos perdonen la deuda que tenemos, pero es que la plata que nos prestaron es plata de los ahorrantes, es plata que usted depositó en su cuenta corriente, que yo puse en un depósito a plazo, y la entidad financiera me la va a tener que devolver a mí. Si a mí me lo perdonaran como deudor, a usted tendrían que decirle, qué pena, doña Patricia, otro día le daremos la plata, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿cómo? Pero si es para pagar mi alquiler, para pagar mis medicinas. Entonces, esto es una cadena. De manera que entonces las personas tienen que tener muy claro con cuánta plata cuentan. Y ese es donde uno nota que si no hemos sido ordenados a lo largo del tiempo, el combustible que nos queda es ni la reserva, es el mínimo. Por eso es lo que hace doloroso el proceso. Ok, pero entonces usted hablaba claramente de ver de ciertos gastos, eliminarlos evidentemente porque se acorta el presupuesto. Pero en esta tarea, ¿por dónde empiezo? Usted ya mencionó algunos, pero también hay algunos otros que son casi, que uno dice, bueno, ¿qué hago con la tarjeta de crédito? Porque sabemos que es un país bastante endeudado en este sentido también. Vamos a ver, lo primero que nosotros en la Oficina del Consumidor estamos recomendando es a nivel familiar, siéntense y conversen y tengan plena conciencia de que hay una situación crítica. No se vale de que solo la pareja más o menos saben y no le contemos a los hijos, no, todos tienen, y si el abuelo vive con nosotros y un tío, todos tienen que estar conscientes de que estamos viviendo una época parecida a una guerra. Entonces, si alguien tenía los gusticos, esos gusticos desaparecen del todo. 2, tener ese recuento de cuánta plata tenemos. Y 3, entonces hacer una lista muy bien afinada de las compras, pero ponerlo por escrito, porque el cerebro es muy tramposo, ¿verdad? Sí, si no lo pongo por escrito, el cerebro los descarta, entonces sigo comprándome el capuchino ahí en la esquina, o me escapo a comprarme un heladito. Esas cosas tienen que visibilizarse y decirse, ok, ¿cuánto arroz consumíamos siempre? 2 kilos por semana. Bueno, vamos a tener que vivir posiblemente con 1 kilo, kilo y medio. ¿Cuánta carne compramos? Bueno, vamos a tener que comprar tal vez otro tipo de carne. Por ejemplo, la carne de cerdo de repente me dicen que es de las que está ahora más barata. Bueno, posiblemente nos encante el pollo. Claro. Por un tiempo vamos a tener que consumir la carne que esté más barata. Claro. Lo mismo nos encanta el jamón. Bueno, ya podremos en el futuro comprar jamón. Por ahora no hay espacio para comer jamón. Comprar arroz, posiblemente consumíamos arroz 99%. Bueno, a lo mejor habrá que comprar un arroz Separemos de 91%. el arroz en casa, exactamente. Exactamente. Sí. Una medida que además todas las medidas sanitarias nos están obligando es a tener que cocinar más en casa. Entonces, ustedes han estado dando permanentemente recetas que podemos hacer en la casa. Sí, pobrecita la soda de la esquina, pero es que de todos modos tampoco vamos a poder salir muchísimo de la casa. Y lo otro que es indispensable es, con relación a la tarjeta de crédito, es que, bueno, las entidades financieras están ofreciendo alguna flexibilización. No me están requiriendo que el pago que vence mañana lo tenga que pagar, ni el del próximo mes. Eso es una buena noticia, en alguna medida, porque entonces me libera plata. La pregunta que tengo que hacer es, eso me agrega el combustible. ¿Qué debería hacer con ese combustible? ¿Salir en carrera a comprarme una camisa que hace días querías? Jamás, imperdonable. Eso se suma al combustible que tengo para ver para cuánto me alcanza para las compras. Una vez que yo definí la lista de compras y me liberaron este pago de tarjeta o el pago de la hipoteca o el pago del carro, tengo que aprovechar ese combustible y rendirlo al máximo. Nosotros en la oficina hemos estado insistiendo, en estos momentos cada peso vale el doble, o cada colón vale doble, porque ese colón hay que rendirlo y no sabemos cuánto. Pueden ser 2 semanas, 3 semanas o 2 meses, 5 meses. Entonces, muy probablemente de esto vamos a salir muy pronto. Las autoridades sanitarias han hecho un extraordinario trabajo, pero lo que vamos a tener que después es revisar todos los efectos, porque esa cuota de la tarjeta de crédito que me pospusieron, no me la perdonaron.
me la trasladaron, pero yo dentro de 2 o 3 meses tengo que volver otra vez a pagar mis deudas, Claro. para entonces ojalá que tenga mis ingresos otra vez más o menos restablecidos. Ahora, don Danilo, ¿cuál sería el planteamiento, digamos, para las personas que en esta etapa recibieron, por ejemplo, una liquidación, que fueron cesados completamente, pero tienen su liquidación? ¿Cómo organizarse en ese caso? De nuevo, eso suma al combustible. Si teníamos un ahorrito y le agregamos la liquidación, teníamos, no sé, por decir algo, 300,000 ahorrados y nos agregan una liquidación de 300,000, ok, ese combustible lo comparamos contra la lista de compras. En la lista de compras resulta que vamos a gastar 200,000. Bueno, podremos ajustar las compras a 150,000, ok, entonces ahí tenemos como para 4 meses. Podemos negociar con el dueño de la casa y el alquiler nos baje la tarifa por 2, 3 meses. Oxígeno adicional, que ver si la energía nos la bajan un poquito, no sé si se podrá, de verdad, pero o el teléfono, el cable, podemos quitar el cable, no nos morimos por 2, 3 meses sin cable. De nuevo, son épocas muy parecidas a una guerra, no nos vamos a morir que 2, 3 meses no tengamos, de todos modos no hay fútbol. Que es la pasión de los ticos. Y entonces podemos pasar con solo la televisión local. Además hay muchas buenas programaciones. Entonces eso va generando poquitos a ese oxígeno que nos va a quedar y apegarnos a esta lista de compras. Si vamos al supermercado y llevamos previsto comprar solo 2 bolsas de arroz, solo compremos 2. Solo porque vemos que alguien lleva 4 o 5, nosotros vamos a comprar 4 o 5. Eso no tiene sentido porque estamos consumiendo liquidez efectivo que nos resulta vital. O sea, hoy el llamado podría ser a cada una de las personas que nos está viendo, ¿verdad? Y que están verdaderamente preocupadas por la economía, es sentarnos y afilar en ese papel, ¿verdad? Afilar los ingresos que teníamos, cuánto se acortaron y afilar cuánto. Mucha gente no sabe bien en qué gasta su dinero mes a mes para poder realmente ser conscientes y como dictadores en casa, en ese sentido. Absolutamente. En la oficina, Patricia, viera que nos llama la atención con qué frecuencia la gente nos dice, es que no sé en qué se me va la plata. No, si puedo saber, tengo que hacer el ejercicio. Lo que pasa es que en tiempos normales nos hacemos un poco los soviéticos, ¿verdad? Cuando llegan estas situaciones, ese ejercicio se vuelve vital. Hay que hacerlo y hacerlo en familia para que todos entiendan que la plata no está alcanzando. O puede ser que esté alcanzando, pero para 3 meses. Y si esto se prolonga a 4, hay que hacerla rendir. Entonces todos en la casa tienen que estar conscientes de que estos tiempos los estamos compartiendo todos. Ahora, qué difícil, ¿verdad? Dar consejos a veces cuando de repente, en el caso de un núcleo o de una familia, el proveedor lo cesaron o lo suspendieron temporalmente y no va a tener ingresos del todo, ¿verdad? Ahí, no sé, podríamos ser creativos en buscar un censo familiar y apoyarnos. O sea, ¿qué se puede hacer? Porque la economía también venía dura, don Danilo, y mucha gente ese colchón de ahorros no lo tiene. Es claro que alguna gente o tenían ese colchón, pero realmente muy pequeño, muy poco para poder soportar lo que se viene. La facilidad que están ofreciendo las entidades financieras es un respiro muy temporal, pero es un respiro al fin, que la gente tiene que aprovecharlo. Por otro lado, se está hablando de que el Estado podría estarle ofreciendo algún tipo de ayuda a algunos sectores. Aquí en esto tenemos que distinguir personas que ya venían con problemas del año pasado, que han sido muy alegres, muy liberales en su gasto, un poquito desordenados posiblemente, versus las personas que han sido ordenadas, pero de repente lo cesan en el trabajo. Así es. Eso no es su culpa. Esas personas deberían tener prioridad. O sea, realmente no se vale que, y lo hemos visto en la oficina del consumidor, con cómo nos han llegado personas que están pidiendo que les perdonen las deudas, pero eran problemas que ya venían desde el año pasado, que todavía mantienen el trabajo, pero su salario no les alcanza ni les alcanzaba el año pasado.
Esos no debieran ser prioritarios por ahora, deberían ser prioritarios nuestros compatriotas que perdieron el empleo, que eran ordenados, pero tienen 3 chiquillos, tal vez tenían un ingreso relativamente limitado, un alquiler que estaban sacando un poco con dificultad. Esa persona tiene y debería tener prioridad en la asistencia de las entidades financieras, en la asistencia del Estado. Ahí hay que pensar además en ver si se pueden generar ingresos. Hemos visto casos de personas que se quedan, sí, efectivamente, sin el empleo temporalmente, pero son buenos tocando guitarra. Podrían dar algunas clases por internet, no hay que salir. A lo mejor son buenos dando algunas clases de matemáticas y podrían ayudarle a algunos chiquillos del barrio. Son buenos en inglés. Tenemos que ser muy creativos en estos momentos. A lo mejor la señora sabe hacer unas empanaditas o un postre deliciosísimo y se entrega a domicilio. Hay que ser extraordinariamente imaginativos y creativos, porque sí, efectivamente, incluso aunque el Estado viniera y nos pusiera un billete en la mano todos los meses, puede ser que no sea suficiente. Igual tenemos que poner de nuestra parte. La zozobra aquí es cuánto va a durar esto, ¿verdad? Ya hay empresas que cesaron a sus empleados desde hace prácticamente 2 semanas. Para abril hay muchísimas más personas que quedan fuera de sus trabajos o con salarios reducidos en algún porcentaje. Entonces, si bien es cierto, bueno, uno le pide a Dios que esto pase lo más pronto posible, pero ¿cómo proyectarnos? Porque uno dice, bueno, voy a organizarme para abril, ¿verdad? Que es este mes. ¿Y qué pasa en mayo? Pasa después, sí. Vamos a ver. Hay economistas que piensan que esta crisis va a pasar, o lo vamos a superar relativamente pronto, digamos que hacia junio, julio, pero es que todavía nos falta bajar más. Y esa es la complicación. Aunque alguien nos garantizara que en junio, julio ya volvemos a la normalidad, pero si seguimos bajando todavía más semanas, eso es prolongar el sufrimiento de muchos costarricenses y esa es la complicación. Lo otro es que además tenemos que prever que Costa Rica ha sido muy ordenado en la parte sanitaria. Y puede ser que lo superemos, muy probablemente, como el ministro de Salud lo ha sugerido. Pero es que necesitamos que nuestros socios, los que nos compran nuestros productos de turismo, los que nos compran en el exterior las frutas, también se recuperen. Entonces, son muchas cosas a la vez. Y entonces, por eso tenemos que hacer algunos números que nos permitan pensar que podemos sobrevivir no 1 o 2 meses con el combustible que tenemos, sino posiblemente más tiempo. La devolución del FCL, que es posiblemente casi inminente que se va a dar, va a ser para personas que perdieron el empleo. Bueno, ese es otro. O que se les redujo el porcentaje de salario. Exactamente. Ese es combustible que se suma y entonces si nuestros gastos más o menos dijimos en el súper, en la comedera son 150,000 al mes, y se nos agrega el FCL, ese es combustible que entonces antes nos alcanzaba el combustible para 3 meses. Bueno, a lo mejor ahora nos va a rendir para 4, un poquito más de 4. Eso hay que hacerlo y es un ejercicio que hay que respetarlo y creo que usted utilizó la palabra correcta, como dictadores en la casa. Por eso es necesario que todos en la casa estén conscientes. Claro. No estamos limitando la cantidad de comida por gusto. El desperdicio nunca es admisible. En este momento es un pecado desperdiciar una pizca, ¿verdad? Porque no solo para nosotros es dinero que perdemos, es que alguien podría haberlo compartido con nosotros. Y entonces todos esos recursos que vayan saliendo son indispensables que se sumen y llevar esta anotación. Y en eso debo reconocer que ustedes, las mujeres, son mucho más ordenadas. O sea, a los hombres se les recomendaría, déjele esta tarea a su señora, a su pareja. Ella es mucho más ordenada, tienen un sentido de la prioridad que lo tienen mucho más afinado de cientos de años. Déjela esa tarea a ella y que vayan chequeando cuánto arroz deberíamos haber gastado, ahorita debería quedar medio kilo, ahí está el medio kilo, cuánto alcanza de carne, cuánto alcanza de verduras, frutas. Ese control hay que llevarlo casi que diario. Don Danilo, a ser diligentes. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a compartir con nosotros, por sus recomendaciones. Y bueno, esperemos que todo esto pase lo más pronto. Muchas gracias. Dios quiere que sí. Mucho gusto, Patricia. Así es. Bien, nosotros nos vamos para el jardín, Vero.
Y mucha atención porque si a usted por orden médica le dijeron no más sal, no más azúcar, a cuidar su dieta, Miguel Gatica tiene esas recomendaciones para que usted siga comiendo rico, pero de una manera saludable, como le dijo el médico. Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Miguel, empecemos con el azúcar. Vamos a ver, aquí tenemos dos líneas. ¿Con cuál jugamos y con cuál no? Ok, bueno, estos 4 ingredientes que pueden ver aquí son los que probablemente haya que evitar a la hora de cocinar o endulzar, que viene siendo azúcar, sal, aceite y estos consomés mixtos que generalmente son bastante comunes en la cocina costarricense. O sea, estos son los que deberíamos en este momento dejar de lado. Sí, exacto. En la medida ¿verdad? de lo posible. Sí, en la medida de lo posible, digamos, aparte que ya los productos ultraprocesados ya contienen estos ingredientes, pues a la hora de cocinar alimentos reales, probablemente sería mejor evitar el azúcar, la sal y el aceite, ya que estos en grandes cantidades y frecuentemente nos pueden causar enfermedades. Ok, ahora entonces Miguel, pero y la gente dice, ¿cómo le pongo sabor a la comida? Okay. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo le ponen flavor, que llaman? Entonces, bueno, vainilla, canela, coco. Esos son chispas de chocolates con edulcorante y edulcorante. El sustituto de azúcar viene a ser una mejor versión que el azúcar normal. Se consume en cantidades moderadas y realmente no tiene como muchos efectos ni calorías, entonces es una buena opción. Una buena alternativa. ¿El coco como qué podría reemplazar, Miguel? Pues bueno, digamos, el coco se puede utilizar como en arroz con leche, con avena, con pancakes también. Hay diferentes tipos de preparaciones que pueden utilizar. También para endulzar tenemos esta opción de la fruta, que es pues lo mejor, azúcar natural, con bastantes nutrientes y minerales. Y pues bueno, también tenemos las pasas, que son una buena opción para ciertas preparaciones. Para no agregarle el famoso azúcar, sí. Nada artificial en la medida de lo Exacto. posible. Ok, aquí estamos reemplazando lo dulce, pero por acá me decías sal, me decías aceite, me decías, Ajá, ¿verdad? consomé. Los famosos, ¿verdad? Que son artificiales. Ajá. ¿Cómo los reemplazamos de manera saludable? Ajá. Bueno, a la hora de preparar comidas tenemos bastantes opciones. Están los condimentos frescos y los condimentos deshidratados. Tenemos paprika, comino, curry, orégano, pimienta, albahaca, ajo en polvo, que vienen a ser... bueno, podemos utilizarlo de diferentes maneras para crear diferentes platillos que vayan a ser variados, ¿verdad? Entonces, y además, qué rico el olor que destaca gracias a estos ingredientes. Exacto. Ahora, Miguel, entre estos que están deshidratados y todos estos que pueden ser frescos, ajá, ¿qué diferencia hay a nivel nutricional? A nivel nutricional, pues vienen siendo como casi que lo mismo. A la hora de deshidratarlos le quitan el agua y esos duran más. Preferiblemente frescos, pero cualquiera de las dos opciones es buena. En este caso, digamos, para bebidas podemos utilizar hierbabuena, menta, que vienen a ser saborizantes naturales que ayudan a digerir mejor el agua y diferentes preparaciones de líquidos, ¿verdad? Ok. Ajá. Miguel, por acá tenemos aderezos. Vamos a lo mismo, ¿verdad? Si estamos reemplazando lo artificial, no tan saludable por natural, ¿qué recomendaciones nos estás dando? Bueno, para utilizar aderezos está el yogur natural, que le podemos agregar al gallo pinto, aunque ustedes no lo crean. El yogur natural viene a ser como un sustituto un poquito más nutritivo que la natilla. Tenemos chimichurri, tenemos chile picante natural, también mostaza. Bueno, esta es mostaza Dijon, pero también se puede utilizar la mostaza normal. Este tipo de aderezos naturales vienen a ser considerablemente mejores que las versiones comerciales del ketchup, la mayonesa y similares. Y algunas salsitas ahí preparadas. Ajá. Yogur natural en lugar de natilla. A mí me encanta la natilla, pero ya me dijeron que es muy mala, entonces el yogur natural lo puede reemplazar. Sí, ese es un buen toque que utilizamos nosotros en redes sociales, de recomendar a las personas a utilizar en vez de natilla, utilizar yogur natural con una pizquita de sal. Y pues bueno, es un lácteo al igual que la natilla, entonces se van a sorprender cuando lo prueben. De verdad, voy a hacer esa prueba. Ahora, Miguel, vos nos estás poniendo, digamos, ya en práctica, con todas estas recomendaciones puntuales, alimentos que podríamos tener en casa. Exacto. Entonces les voy a dar aquí como por tiempos de comida algunos de los ejemplos. A la hora de preparar el desayuno, ¿cómo podemos incorporar estas cosas? Pues bueno, el clásico gallo pinto no puede faltar, con culantro y demás olores. Pancakes de avena con canela y banano. Y también podemos agregarle a la avena pasas o fruta para endulzarla. Después, a la hora de las meriendas, podemos hacer el clásico batido verde, ya sea con hierbabuena, piña o alguna fruta. También la leche con canela, también podemos incorporar canela en el café, que sabe bastante bien. Y después, a la hora también igual de comer alguna merienda, podemos agregarle canela a la fruta o en barritas también que utilizan los dátiles para endulzarlas.
Y para platos principales, por lo general, bueno, los clásicos, ¿verdad? De pollo, res y pescado, pues estas opciones de aquí vienen a ser como las mejores a la hora de condimentarlos. Para condimentar. Exacto, entonces evitar echarle bastante sal o consomé y empezar a priorizar estos alimentos de aquí. Después, también un buen consejo a la hora de hacer puré de camote, le pueden agregar pedacitos de piña, y a la hora de hacer una ensalada fría de pasta, pueden agregarle ahí albahaca o algunas hojas frescas. La piña para endulzar el camote, Ajá. en lugar de utilizar edulcorantes o azúcar tradicional. Exacto, sí. Ahí en varias recetas de puré de camote yo he visto que le agregan azúcar. Ajá. Entonces a la hora de prepararlo uno le puede agregar cuadritos de piña y queda bastante rico y nutritivo. Bueno, ahora que la recomendación es quedarse en casa, Ajá. cocinar, que lo hagamos, ¿verdad? Hay que cuidarnos entre todos. Ah, claro, digamos, ahora es el momento perfecto y idóneo para empezar a cuidarse y empezar a priorizar este tipo de alimentos reales. Ahora, más que nunca, es importante evitar este tipo de ingredientes como la sal, el azúcar, el aceite, y empezar a utilizar estos para tener una salud completa. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por A esos vos. valiosos consejos. A Gracias. comer rico y saludable desde casa. Eso mismo. Muy bien. Pati. Bueno, y nosotros nos trasladamos hasta Italia, propiamente en Florencia, y hacemos contacto con Jacqueline Chacón. Jacqueline, muy buenos días, adelante. Muchísimas gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días a todos los costarricenses. Más bien para mí es un honor poder contarles un poco cómo es que estamos viviendo acá en Italia esta difícil situación que, como ustedes ya saben, el coronavirus nos ha pegado muchísimo. Nosotros estamos hace ya varias semanas en cuarentena. ¿Desde hace cuánto propiamente, Jacqueline, están en confinamiento, digamos ustedes? Nosotros como familia decidimos estar vamos a cumplir un poquito más de un mes. Esta semana cumplimos un mes y una semana, pero desde el 9 de marzo fue que salió el decreto acá en Italia con el presidente del consejo que dijo que ya todas las personas tenían que estar en aislamiento en sus casas. Acá nadie puede salir conforme se fueron dando las medidas más duras y más extremas por el gran número de contagios. Claro. Fueron haciendo que todo fuera más extremo porque costaba mucho que la gente hiciera caso al principio. Ahora, ¿cómo manejan las restricciones? Es decir, si tienen que salir a una farmacia o si tienen que salir a comprar, ¿cómo es que se maneja esta dinámica? Sí, nosotros podemos salir, digamos, las personas pueden salir a las farmacias o a los supermercados, o ya sea alguien que trabaje en un hospital que tenga que salir claramente a su trabajo. Tiene que hacer una autocertificación y declarar el motivo por el que está saliendo, digamos en ese caso que va a ir a hacer las compras o que tiene que ir a comprar un medicamento o algo así. Como hubo personas que estuvieron como abusando de estos espacios que estaba dando el gobierno, cambiaron las medidas y las hicieron más extremas. Entonces, si ahora una persona hace una autocertificación, pero ven que es falsa o que no tiene ninguna razón por la que estar afuera en la calle, le hacen una multa que va desde los 400 euros hasta los 3.000 euros y también tiene un juicio penal. Entonces es bastante difícil. ¿Cómo se vive en una ciudad como esta donde están acostumbrados ustedes a estar llenos de turistas, ¿verdad? En Florencia propiamente, sí. A ver las calles vacías, a lo mejor si tenés la facilidad de mostrarnos ahí por alguna ventana de tu hogar, claro, Jacqueline. Sí. Claro que sí, bueno, yo particularmente vivo acá en el centro histórico y les voy a mostrar. Fue muy impactante para nosotros ver cómo realmente la ciudad fue quedándose vacía. Claro. Nosotros estamos llenos de turistas, pero totalmente. Y como ustedes pueden ver acá, este es el centro histórico de Florencia, este es el puente La Carraya. Y esas 3-4 personas que ustedes ven ahí caminando, sí, son personas que van a sus trabajos o que tengan alguna autocertificación. Allá, si pueden ver, se ve el Ponte Vecchio, que ese es el puente principal de la ciudad, donde todos los turistas pasaban por allí. Sí. Y no podría decir ni siquiera el número de turistas porque era una cantidad enorme y ahora pues esta es nuestra realidad. La ciudad está completamente vacía. Es increíble, pareciera una ciudad fantasma, es increíble ver imágenes de ese punto específico, ¿verdad? Donde generalmente uno veía imágenes llenas de gente en ese punto. El ánimo de la gente, ¿cómo está viviendo?
Pues ahora está muchísimo mejor que antes, ya que desde hace varias semanas, como les comentaba antes, estamos en aislamiento. Al principio era de miedo y de incertidumbre porque no sabíamos hasta qué punto. Todos los días a las 6 de la tarde acá la Protección Civil nos da noticias de los números de contagios, de los números de muertes, y escuchar que 900 personas, por ejemplo, hace días atrás murieron en un día, es bastante impactante y muy desalentador. Pero ahora la gente, como ha hecho caso, las personas están en su casa, estamos viendo el resultado positivo y ahora los números de contagios están bajando en Italia. Los números de muertes también están disminuyendo y eso es muy esperanzador porque para nosotros es como una luz al final del túnel, para decirlo así. Por supuesto. Entonces el ambiente... Ahora, Jacqueline, ¿hay algún límite de tiempo en Italia? ¿Qué es la información con respecto, digamos, al aislamiento, al confinamiento? ¿Ustedes tienen una fecha límite o todavía hay zozobra en ese sentido? Sí, precisamente, Patricia, esa noticia la dieron ayer. Ayer dieron una cadena nacional donde vamos a estar en casa en confinamiento hasta el 13 de abril. Okay. Hasta el 13 de abril, después de la Pascua, de la Semana Santa, digamos, acá ya... Pues no es como que se acaba todo, jamás, porque más bien ese es el mensaje que no se quiere dar, que más bien tenemos que estarnos cuidando más, sino que aquí entraríamos en una fase número 2, que es cuando ya los ciudadanos tenemos que empezar a convivir con el coronavirus. Eso quiere decir que poco a poco se empiezan a retomar las actividades económicas, en el sentido de que se abren algunos negocios y todo, pero igual es muy difícil, porque Italia, como ustedes bien saben, es un país que vive del turismo. Claro, y bueno. Y la recuperación probablemente también sea difícil. Bueno, similar a nuestro país, si bien es cierto la distancia de las cantidades, pero también la fuente de divisas importante es el turismo. Jacqueline, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y esperemos en Dios que esto pase pronto y que podamos restablecernos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y yo les pido, ojalá a los costarricenses que aprovechen, que tienen todas las informaciones de lo que nosotros vivimos aquí en Italia, de lo difícil que ha sido en Europa en general. Vean España, a qué números está llegando. España estaba atrás una semana de nosotros y ahora estamos prácticamente igual. Sí. Entonces, que no minimicen lo difícil realmente que es esta crisis del coronavirus, para que se protejan y no llegue el país a estar en esta situación, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por el espacio a ustedes y bueno, mucho cariño a todo mi país y muchos saludos a mi familia. Gracias, bendiciones, Jacqueline. Y nosotros de momento vamos a hacer contacto nuevamente con nuestro compañero Andrés Zamora. Él se encuentra en las instalaciones de la Caja, donde propiamente están recibiendo insumos para poder seguir trabajando y para poder seguir en esta ardua labor de esta crisis. Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Patricia. Estoy desde la bodega de distribución de la Caja Costarricense de Seguro Social y me encuentro con don Luis Porras, es gerente de logística de la Caja. Don Luis, muchísimas gracias por atendernos y también mostrarle a los costarricenses cuáles son los insumos que la Caja Costarricense ha tenido que comprar para afrontar esta crisis. Sí, muy buenos días, Andrés. Hemos comprado mascarillas descartables, respiradores N95, batas, guantes, cubrebocas, en general alcohol, soluciones alcohólicas y además de eso el resto de los productos, que son más de 1.800 líneas de medicamentos e insumos. Don Luis, ¿cuándo estarían llegando estas compras y cómo se distribuyen en la red de salud costarricense? Han estado llegando constantemente, tenemos una entrada constante y planificada de insumos. Estamos cerrando todas las compras, todos los días estamos haciendo compras y estamos cerrando el abastecimiento. Como acá podrán ver, tenemos alcohol etílico, tenemos soluciones alcohólicas, tenemos también parte de los insumos de protección que son fundamentales. ¿Cómo está manejando la Caja esta distribución en algunas clínicas rurales y los EVAIS? Sí, estamos haciendo un plan, todos los días revisamos el plan de distribución, recibimos pedidos todos los días y generamos un plan de distribución a nivel nacional. Muy bien, ahí ustedes están observando, vemos aquí los pasillos que son los insumos que se están preparando para poder ser distribuidos y también algunas ayudas de países que se han unido también a esta batalla del COVID-19 y Costa Rica también se ha visto beneficiada con algunas ayudas. ¿Cuándo llegan esas ayudas? Sí, hemos recibido donaciones de parte del gobierno chino, de la República de China. Hemos recibido la semana pasada recibimos una donación de los Estados Unidos, la cual fue muy bien recibida.
estamos recibiendo y gestionando donaciones de Turquía. En general, esto es un esfuerzo general y del cual hemos recibido mucha ayuda y la institución está haciendo también lo propio. Don Luis, ¿esto va a coordinarse para esta primera fase de ayudas o esto va a ser también prolongado en el tiempo durante estemos en la emergencia? Estamos haciendo planificación constantemente y estamos preparándonos para lo peor para que suceda lo mejor. Muy bien, me gusta eso, preparándonos para lo peor porque siempre tenemos que tener una capacidad de respuesta. Y aquí donde están ustedes observando, pues cada una de las cajas, todo debidamente almacenado y ven los pasillos que pueden observar hasta el final, donde también estamos preparados y listos, y de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, don Luis. Creo que vale la pena recordarle a la población general, tenemos más de 22.000 posiciones acá en este almacén nada más, y estamos en constante planificación y constante coordinación con el CAET, que es nuestro centro de operaciones de emergencias. Estamos en constante comunicación con los proveedores, y no solo los proveedores locales, sino los proveedores a nivel internacional. Muy bien, don Luis Porras, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Un placer. Como gerente de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, que Dios los bendiga, compañeros, y que bendiga a nuestro país, y estamos trabajando juntos, lo vamos a lograr. Gracias, Andrés, pero ahora queremos motivarlo para que usted arranque su día de la mejor manera. Pero usted se pregunta, ¿y cómo arranco mi día de la mejor manera? ¿Cómo puedo hacerlo? Quitando tus antojos con el mejor crunch que va con todo. Acompaña tus comidas favoritas con el mejor horneado y textura de unas galletas soda o salada. No esperes más, quítate el antojo como se te dé la gama. Gracias por continuar con nosotros, y esta es una crisis que se vive a nivel mundial y nos vamos a trasladar en este momento hasta Nueva Zelanda. Ahí vamos a hacer contacto con una costarricense, es Maribel Mena, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por hacer contacto con nosotros. Maribel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están allá todos? Un gran saludo para todos. El saludo para ustedes, gracias por recibirnos. Maribel, cuéntenos un poquito cómo se está viviendo la situación en esa parte del mundo. Bueno, aquí, gracias a Dios, no tenemos todavía personas. Sí, tenemos una persona que murió, pero una persona adulta, y el gobierno ha manejado muy bien la situación. Cerraron por un mes, estamos en la casa y en cuarentena por un mes. Y nosotros tenemos permiso de salir al supermercado, de poder ir a las farmacias y de ir al hospital solamente en emergencia, y de ahí todo el resto del país cerró, lo que fueron hoteles, solo supermercados están abiertos, y podemos ir a caminar, podemos ir a andar en bicicleta, pero tenemos que guardar la distancia de 2 metros por cada persona, y no pueden ir a aglomeraciones de grupo tampoco. Pero gracias a Dios aquí el pueblo obedece mucho y estamos bien, gracias a Dios. Ahora, ¿ustedes cómo están comunicados con la familia, con los costarricenses aquí que se quedaron parte de su familia? Bueno, yo me comunico con mi familia vía WhatsApp y converso con ellos de cómo está la situación allá en Costa Rica, y esas son o por el Facebook también nos comunicamos, son lo que utilizamos para comunicarnos. Maribel, nos alegra muchísimo que la situación en Nueva Zelanda esté contenida. Esa es la clave, usted lo comentó, que la gente obedece mucho, y eso es lo que necesitamos en el mundo entero en este momento. Muchísimas gracias por abrirnos a ambos la puerta de su hogar, y esperemos pues que esto pase pronto. Muchas gracias, Maribel. Bueno, con mucho gusto, que Dios me los bendiga, y un gran placer escucharlos, y gracias por la gran oportunidad. Un saludo para todo Costa Rica y un saludo para mi familia allá. Un gran abrazo y un beso para todos. Bendiciones, muchísimas gracias. Berito.
Gracias, Pati. Ahora llegó el momento de que esos desechos orgánicos que usted tiene en casa no se le acumulen, sino que lo convierta en compost y a su vez en un abono orgánico. Don Alejandro Fernández nos dice qué debemos hacer y cómo trabajarlo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ahora en estos tiempos estamos más en la casa, estamos generando mínimo 3 tiempos de comida, entonces se nos está acumulando mayor cantidad de residuos, ¿verdad? Don Alejandro, ¿cuáles son esos residuos y tal vez podemos venir por acá, que podemos convertir en compost y cuál es el tratamiento que debemos darle? Ok, los residuos es muy importante, todo lo que es orgánico, restos de frutas, vegetales, legumbres. Sobros de comida. Sobros de comida inclusive. Arrocito, frijoles, carnes. El filtro del café con la brosa, cáscaras de huevo, todo lo que es comestible, restos de comida, los podemos procesar en la Puede ser materia para hacerlo. Exactamente. Ahora, además de esos residuos, ¿qué más necesitamos? Solo esto, que es acerrín comprimido, y les voy a explicar la función. Juega una función muy importante. Este acerrín tiene menos de un 10% de humedad, entonces tiene una muy alta capacidad de absorción. ¿Qué van a hacer? Absorber la humedad restante en estos residuos. Estos residuos, antes de echarlos en la compostera, los tenemos que poner en algún lugar para escurrirse. Puede ser un pascón de estos de la pasta. De pasta, exacto, un colador. Un coladorcito. Un par de tarros, el de arriba con hueco, cualquier cosa puede servir. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar escurriendo? Un rato nada más, 15 minutos, media hora. Poquito. Sí, un poquito, nada más que no estén chorreando. Y después de escurrir, como ves aquí, no se ve nada. Ya nada no se ve líquido. No se ve líquido, ¿Cuál exacto. es el siguiente paso después de escurrirlos? Ok, la compostera tiene 2 cámaras idénticas. Hay una división aquí en medio. Esta tiene un signo aquí de más. Entonces vamos a empezar con esta cámara. Echamos los residuos picados y escurridos, echamos el acerrín y luego giramos. El acerrín, como les decía, va a absorber la humedad. Al absorber la humedad, el material va a estar suelto. Y al estar suelto y nosotros girar, suceden 2 cosas muy importantes y ese es el éxito de las composteras estas giratorias. Una es que se va a mezclar lo viejo que ya empezó a crear microorganismos con lo nuevo que no los tiene y ahí aceleramos tremendamente el proceso. Y la segunda cosa muy importante que sucede es que se va a oxigenar. Al haber oxigenación, evitamos el mal olor. ¿Y cuánto tiempo? Que esa es también otra Eso consulta, es ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que moverlo? Mínimo, ¿Cuántas veces al día, don Mínimo Alejandro? una vez al día, pero si lo puede girar más de una vez, 3, 4, 5 veces, mucho mejor. Alejandro, y para finalizar, porque nos gana el tiempo, ¿cuándo tendríamos ya listo el abono? Seguimos echando los residuos aquí, día a día, echamos residuos, echamos acerrín y giramos. Cuando llegamos más o menos a 3/4 partes de la cámara, entonces intercambiamos las tapas y seguimos llenando la otra. ¿Por qué a 3/4 partes de la cámara? No lo podemos llenar hasta arriba, porque si no, cuando giramos no va a haber ni mezcla ni aireación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, seguimos llenando la segunda cámara, ahora vas a tener el signo de más, la tapa esta, igual, residuos orgánicos, acerrín comprimido y giramos, ¿verdad? Mientras llenamos esta segunda cámara, el material que está en la primera se va a terminar de convertir en este abono orgánico. Muy bien. Tierra, vea, es tan fértil que ya está creciendo. Germinan cosas, sí. Perfecto, don Alejandro, le agradecemos mucho su tiempo y su valiosa recomendación en este momento. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muy amable. Gracias. De esa manera terminamos nuestro programa. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga.